Che, Raúl, ¿sabés que no me siento muy cómodo? ¿Qué te pasa? ¿No te sientes cómodo aquí? No sé, medio raro, ¿viste? ¿Raro? Sí. ¿De qué hablas, Franco? Y mira, hoy estuve paseando un poco por acá por Berlín, ¿viste? Se largó un tormenta de nieve. Y no sé, es como que faltan, ¿viste? Uno viene de Baviera, donde todo es perfecto, ¿no? Y de pronto estás en Berlín, ¿viste? Franco, ojo, hay gente de Berlín aquí, ojo con lo que dices. Pero, perdón, a ver, todos sabemos acá que Baviera está 2 o 3 escalones por debajo del paraíso, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Hay alguien que no piensa así? Nadie piensa así, Franco. Nadie piensa. Nadie piensa aquí eso. Están en Berlín, nadie piensa. Bueno, ¿sabes qué? No, nadie piensa eso. No, ¿Qué vienes a hablar de Baviera aquí? Hace vos el podcast, Raúl. No, ¿cómo va a hacer? Franco, ¿cómo va a hacer? Hacelo. ¿Cómo? No importa, te dejo acá la musiquita, ¿viste? Franco, solo tú, Marcus Söder y Seehofer dicen eso. ¿Cómo voy a hacer yo solo el podcast? ¿En serio? Franco. Bueno, ¿me podéis aplaudir que tengo que hacer solo el podcast, por favor? Si votas en Alemania, tienes 2 votos. No, si votas no. Si votas en Alemania, tienes 2 votos. Con el primero eliges un candidato o una candidata. Con el segundo eliges un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso en español. Yo soy Raúl Gil y junto a Franco de Leone, cuando se le pase el berrinche, vamos a cumplir ese deseo porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Hola, Franco. Hola. ¿Se te pasó ya o...? Bueno, hombre, empieza tú, venga, que así tienes protagonismo. Es que solo quiere tener protagonismo. Como si yo... Venga, empieza, cuenta. Cuenta, pues estamos aquí. Bueno, voy a decir algo importante. Después de 62 episodios, este es el primero que grabamos juntos. En vivo. En vivo y además uno al lado del otro. Te bañaste, ¿no? Sí. Bien. Y es la primera vez también, me di cuenta hoy, pensando, mientras que estaba en esta imperfecta ciudad, que por primera vez grabamos en una librería. También. Porque solemos grabar... Linda librería. Claro, solemos grabar en habitaciones solitarias, ¿no? El primero que grabamos en vivo, acabas de decir. Y es el primero de todos, y esto es importante, y espero que no afecte a la calidad del producto, el primero que grabamos tomando alcohol, ¿no? Con una cervecita acá. No es el primero, Franco. Siempre grabamos... ¿Cómo que no? Raúl, grabamos a las 9 de la mañana. No, ya, pero no es el primero, Franco. Si no, ¿cómo quieres que hago las bromas? Bueno, vale. Seguimos mejor. Venga, estamos aquí por una cosa que se llama Deutsche Politik para hispanohablantes, que organiza la Red Berlín, que es una asociación que nació en el año 2013 para apoyar a los migrantes aquí en Alemania. Tengo aquí 2 compañeras, a Mercedes y a María. Y bueno, está por ahí cuando lo escuche nuestra presidenta, Cristina, la fundadora. Y con Rombo Podcast, que es un proyecto que fundó Franco y yo a veces me junto a él, pues organizamos estas jornadas Deutsche Politik para hispanohablantes, que han tenido ya 2 charlas online en Instagram, que además están aquí. Carmen Viñas, la corresponsal de la SER en Alemania, y con Nacho Rubio, que es el editor del podcast Inteligencia Alemana. Las charlas están en nuestro Instagram de la red, están ahí, se pueden ver, ya llevan 2.000 millones de reproducciones, podéis ser las siguientes, y quedan todavía 2 charlas más, el próximo miércoles con Ana Irazábal, que tuvimos que cambiarla, pues tuve que ir a Polonia corriendo a cubrir la noticia de los misiles, y cerramos con Andreu Jerez, que está volviendo de México, el día 30 también a las 6. Y en medio tenemos esta grabación del podcast, y la idea de este Deutsche Politik para migrantes es... bueno, que tengamos herramientas, información, análisis de calidad para también, no sé, participar en los debates del país donde vivimos, que nos interesemos también por la política, que participemos, porque integrarse no solo conseguir un trabajo y que nos vaya bien, sino también participar en la vida social. Entonces, ¿te parece bien, Franco? Me parece genial. Vale. Lo único que podrías haber elegido una fecha donde no haya tormenta de nieve y muerte y destrucción. Hoy es una fecha... Para los que somos fans de Willy Brandt, como por ahí Tirawen y algunos más, hace 50 años ganó las elecciones Willy Brandt con una mayoría muy holgada. Entonces los Willy Brandtistas... El mayor resultado de la historia. Eso es. Estamos contentos. ¿Y dónde estamos, Franco? Estamos en Andenburg. Estamos en la librería de Andenburg de Teresa. Kreuzberg. En la Bermanstraße 59, en un Hof precioso. Y por de la... que es, que Teresa Costi nos ha abierto... sus puertas y
La vamos a invitar, ¿no? Sí, queríamos que charlar un segundo con Teresa. Te levantas tú. Bueno, lo primero, muchas gracias buenas noches. Por acogernos aquí en tu maravillosa librería. Y cuéntanos un poco la historia, porque el otro día estábamos leyendo, alguna vez las has contado aquí, algunas cosas sabemos, llevas desde el 2017 aquí en este local, ¿puede ser, no? Hace 5 años. Eso es. Pero la librería, el nombre Andenbuch, nació en el 84, ¿puede ser? Exactamente. Y leí que estaba vinculada en su inicio al Partido Verde alemán. O sea, que está... Más que vinculada, bueno, recibió apoyo sí, bueno, no vinculada, me refiero que tenía algún tipo de... Y tiene una historia muy política al comienzo, ¿no? Claro, bueno, el fundador de Andenbuch en 1984 fue Hugo Rosas, con Z, Hugo Rosas, un chileno exiliado político. Y él tuvo la idea de poner una librería como centro cultural también, y entonces ahí se unió un montón de se unieron a él otros exiliados políticos de Argentina, de Chile, de Uruguay. Y al principio, bueno, en nuestra web se puede leer la historia de la librería. Al principio estuvo en Nollendorfplatz, en un lugar muy pequeñito. Desde ahí, bueno, por ahí pasaron casi todos los escritores y escritoras que andaban por aquí en esa época. Hasta Eduardo Galeano estuvo por ahí. Isabel Allende, cuando nadie la conocía, aparece en una foto que yo he puesto en la Claro, yo te he preguntado, ¿quiénes estaban ahí? Era Isabel Allende, claro. Bueno, ahí está Hugo Rosas, está Esther Andradi, que también es una escritora argentina que vive en Berlín, escribe mucho sobre Berlín, una escritora feminista que, bueno, hizo mucho trabajo en el exilio en Perú, con mujeres en Perú. Después estuvo aquí y también participó del primer colectivo, digamos, ¿no? Después de Nollendorfplatz se mudaron... Bueno, ya el colectivo se deshizo después de 1 año y pico. Nadie iba a abrir la librería. Problemas técnicos. Y entonces la siguió teniendo Thomas Rubens, que él había estudiado aquí. Es un uruguayo alemán, judío, alemán. Su mamá tiene una historia muy especial. Pueden verlo en Wikipedia, ya hay una historia de la mamá de Thomas, que es María Rubens, Ana María Rubens, como el pintor. Y él estudió arquitectura aquí, pasó el 68 también, ¿no? Y bueno, como arquitecto también estuvo apoyando el internacionalismo de los años 80 con Nicaragua. Miren lo que es hoy Nicaragua, pero en aquella época se iba a apoyar la revolución. Bueno, y él fue el que tomó la librería y el que se la quedó, digamos. De Nollendorfplatz pasó a Savignyplatz y después tuvo la oportunidad, porque entró en insolvencia, la antigua Romanische Buchhandlung de Berlín, que era de 1900, y estaba en la zona de Charlottenburg de Savignyplatz, entre Savignyplatz y Ernst-Reuter-Platz, que era la zona de las librerías a principios del siglo pasado. Y entonces ahí estaba la Romanische Buchhandlung, Thomas la tomó, y por eso se llamó durante casi 20 años Andenbuch Romanische Buchhandlung. Cuando yo la tomé, la compré así hace 10 años, cuando Thomas se regresó a Uruguay, ahora vive en Montevideo y por primera vez la vio en vivo también este año, que estuvo en el verano. Bueno, fue cuando yo la tomé, también tomé la librería con esos otros idiomas, pero yo no los hablo, y entonces me parecía muy difícil saber qué estaban leyendo los italianos, qué estaban leyendo los portugueses, los gallegos, bueno, en fin. La cuestión es que cuando tuve la oportunidad de tener este local, solamente me quedé con español, que es lo que conozco, latinoamericano y castellano, digamos, y también hay bilingües, y portugués me dejé un poquito de lo que heredé de Brasil, que pronto se va a un amigo anticuario, también español, que está en Neukölln. Todo lo de portugués se va a ir ahí, porque necesitamos el espacio para más secciones, sí. Sí. Vaya historión, bueno, no está mal. Sí, no está mal. Bueno, ¿no? Ese es en resumen la historia, digamos, de la librería. Y a día de hoy, pues haces 2 eventos semanales, más o menos. Digo, para que no os conozcan, algunos ya sois asiduos de aquí, pero los que no lo seáis. Desde pues que comencé siempre quise que fuera, además de librería, centro cultural. Busqué un espacio que fuera también accesible a personas con problemas de movilidad. Hoy no hay nadie en silla de ruedas, pero está pensado de esa manera. Por eso no hay mesas como hay en otras librerías donde está todo lleno de libros y cajas, sino que necesito que el espacio se transforme y también pueda venir gente con problemas de movilidad, por ejemplo, ¿no?
En el 2019 llegué a hacer eventos de domingo a domingo. Wow. Me cansé, me cansé. La pandemia sirvió también para estructurar de otra manera la librería y entonces ahora tenemos de lunes a jueves talleres de escritura, charlas de literatura, talleres de diferente tipo de arte también, de escritura, de traducción, con Alan Pauls, el escritor argentino que tiene 2 talleres, después Hernán Caro, un filósofo de Bogotá, que lleva unas charlas de literatura. El año próximo, voy adelantando, vamos a tener talleres de filosofía sobre Benjamin, en homenaje a Berlín. Claro. Y bueno, ese es... Buenísimo, Teresa. Ya. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por acogernos aquí. Muchísimas gracias, Teresa, y por toda la labor que haces. Aquí presentaste tu libro con Andreu, Epidemia Ultra. Sí, acá presentamos con Andreu Epidemia Ultra en 2019, ¿no? 2019, en mayo, después de las elecciones de Europa. Quería decir un par de cosas, creo que 3. La primera, tremenda voz tiene esta serie. Radio, ahora ya no sé cómo voy a hablar para, porque se dedica a ello. Se dedica a ello. Claro, pero quería decirlo porque es una maravilla. Bebe más cerveza y ya está, bebe más cerveza. Nos levanta la calidad del sonido del podcast, evidentemente. Después la otra cosa que quería decir, un poco casualidad, ¿no? Viste que contaba Ernst Reuterplatz, Savignyplatz. Hoy estuve con Verena caminando por ahí, o sea, exactamente por ese camino, tomamos algo por ahí, así que... Bueno, la librería de autores está ahí también. Sí, y la tercera cosa, hay mucha gente acá muy querida, ¿no? Somos un montón, la verdad que estoy muy contento que se haya llenado y que hayan venido tantas caras conocidas y demás. No voy a nombrar a todos, pero a una persona sí, porque hace mucho que no lo veo y me pone muy contento que vino. Cuando Teresa decía que estaba en Nollendorfplatz, me acordé de hace muchos años cuando vivía acá. Un poco me emocionaba de ir con Verena y con mi nena recién nacida y el amigo Jörg a tomar algo ahí en Nollendorfplatz. La verdad que me puso contento. Así que gracias, Teresa, por mencionar esa. Algo le gusta a Berlín. Algo le gusta. Algo le gusta. Porque se hace el... Bueno, Franco, ¿qué? Vamos con las encuestas. Bueno, en este podcast en general tenemos una estructura, ¿no? Mínima. Que es que siempre empezamos hablando de encuestas, de cómo están las cosas en Alemania, y luego metemos un tema, que en este caso tiene que ver con Berlín, y luego hacemos lo que nos avergüenza, lo que nos da esperanza, lo que se habló en Discord, algunas colaboraciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos con las encuestas. Vamos con las encuestas. Me sorprende que vos siempre decís, no se cuenta la estrategia, ahora estás contando todo, así me estás desnudando. Sí. Bueno, para que lo sepan los que no conocen. A ver, Raúl, estuve buscando un poco las encuestas, la más nueva del 15 de noviembre, de Forza. Seguramente salió alguna más, ¿no? En estos días, pero es interesante ver que no hay un montón de cambios, ¿no? La Unión, la CDU-CSU 28%, los Verdes 20%, por encima del partido que actualmente tiene la Cancillería, ¿no? El Socialdemócrata. Y cuando uno mira en Forza también hay otra pregunta que hicieron, que siempre hacen, es si usted pudiera votar directamente al canciller, cosa que no se puede hacer acá, ¿no? Pero si usted pudiera, ¿a quién votaría? Te dan 4 opciones. Scholz, el actual canciller, Friedrich Merz, el jefe de la oposición, o alguna de las opciones de los verdes, Habeck o Baerbock, o ninguno de ellos, ¿no? Obviamente gana ninguno de ellos, 39%. A ver, creo que pasaría en cualquier país del mundo, ¿no? La metodología de esta encuesta son respuestas cerradas, no puedes decir cualquiera, pues no saldría Lindner o otros, ¿no? Entonces te preguntan primero Scholz, Merz, Habeck y luego Scholz, Merz, Baerbock. Claro, por separado, ¿no? Sí. Y es interesante algo y quería charlar con vos sobre esto, ¿no? Bueno. Porque, mira esto, el Partido Verde tiene 20% de intención de voto. Cuando pasamos a la segunda pregunta y se pregunta por canciller, el ministro verde, Robert Habeck, tiene 20% de intención de voto, eventualmente, ¿no? O sea, es prácticamente idéntico. Perfecto. El Partido Socialdemócrata tiene 19% y los que votarían a Scholz, 21%, más o menos, ¿no? Estaría ahí. Ahora, cuando miramos en la CDU, en la oposición, te dije 28% para la CDU, alto, ganaría la elección si fuera mañana, pero Friedrich Merz tiene 20%. De apoyo. Hay 8 puntos ahí que yo te quiero preguntar, ¿dónde van esos 8 puntos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, es la primera pregunta que hay que hacerse, que es ¿qué CDU están queriendo votar esos 28%? Si la actual de Merz o la que recuerdan, ¿no? La de Merkel, ¿no? Entonces, ¿cuál es la CDU de ahora en comparación con eso? ¿Por qué él puntea negativo para su partido? Es decir, como candidato resta, al revés de Scholz o de Baerbock. Bueno, Habeck ni suma ni resta, es neutro.
Pero ¿cuál es la CDU de Mersch, ¿no? Que vemos hoy en día? Porque vemos muchas cosas, ¿no? Cuando ganó el Congreso, empezó como líder, empezamos a destacar que parecía que quería vender una imagen diferente a la que él siempre había tenido. Recordemos que Mersch lleva desde antes de Merkel, o sea, no es nuevo, aunque sea el presidente ahora, ¿no? Sí, Merz había sido el jefe del grupo parlamentario en el Bundestag. Antes de que Merkel estuviera en cualquier lugar de importancia en el partido. Merkel estaba haciendo gimnasia rítmica ¿no? En la RDA con sí, eso, ¿no? Más o menos. Y, ¿no era gimnasia rítmica? ¿Por qué me mantenés esa imagen en la cabeza? Era saltos. Sí. ¿De qué era? No, saltaba la pileta, pero es otra cosa. Bueno. Escucha. Entonces, Merz era como el príncipe heredero, ¿no? O sea, Wolfgang Schäuble, que después fue ministro de Finanzas, lo deben conocer, ¿no? Él era el jefe de la CDU, heredero de Helmut Kohl, y él había determinado que era como su línea hereditaria, era él, ¿no? Y estaba todo construido para eso. Y lo que sucedió fue que en el año 2002 la CSU, se levanta. Es importante porque si no la CSU dice yo quiero poner el candidato, ¿no? Edmund Stoiber quería ser el canciller de Alemania. El señor que subió al avión pensando que era canciller y aterrizó. Esa historia es fuerte, ¿no? Bueno. Y en ese señor quería ser el candidato de la Unión y Merkel de alguna manera lo permite, pero dice, pero si vos sos y no soy yo, me dejas a mí... Qué bonita película. Sí, me dejas a mí el lugar que tiene ahora Friedrich Merz. Eso funcionó, él no gana la elección, pero bueno, se cumplió el deseo de Merkel, terminó siendo la jefa de la oposición, es decir, la mujer más importante de la Unión, y en el caso de Friedrich Merz quedó relegado en segundo plano y poco tiempo después dice, bueno, váyanse, métanse la Unión allá, y yo me voy a la actividad privada, ¿no? Y es lo que hizo hasta hace muy poquito. Se fue y compró Twitter. Ah, no, este es otro. No, ese es otro. Vale. Sí, y bueno, y eso, decíamos que al principio Merz pues parecía que quería modernizar la CDU, puso gente joven, ¿no? De secretario general y de portavoz Mario Katza, ¿no? Mario Chaya. Chaya, sí, digo, sí. Katza, mira qué pronunciación impresionante. Katza a Chaya, bueno. De hecho, tiene una particularidad él, que yo cuando trabajaba en el Abgeordnetenhaus, yo lo conocía porque él era diputado de Berlín y él ganaba en el este. Lichtenberg. En Lichtenberg, ¿no? Sí. Un personaje de la CDU que ganaba en la vieja RDA. Bueno, entonces Merz tiene eso, y luego se empieza a contagiar del CSUismo, o sea, empieza a ser más de la CSU y muestra lo que es, ¿no? Y hace poco, pues, le escuchasteis hablar de esto de social turismos, que dijo de los refugiados ucranianos que venían a hacer turismo social, tuvo que pedir perdón. Luego, como dijo esto, de quien se haya sentido ofendido, si alguien se ha sentido ofendido, la peor manera de pedir perdón es esa. No, Merz, sí se han sentido ofendidos, obvio. Lo voy a probar. Y ahora, ¿qué han hecho? Lo último que han hecho en el Bundesrat, esto lo vas a contar tú porque eres el experto en formación política y en organismos internacionales aquí en Alemania. El Bundesrat, sabéis que es la segunda cámara que está formada, o digamos, formada por representantes de los Länder, de los Bundesländer, cada uno manda en función de su población. Hasta ahora voy bien, ¿no? Me interrumpes si quieres. No, está andando. Vale. Te doy permiso. Y entonces el Bundesrat tiene que validar normas que aprueba el Bundesrat. Tiene algunas competencias particulares, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el gasto, ¿no? El gasto. Y todo esto tiene que ver con una situación especial en Alemania, que es un cambio en la política social, o mejor dicho, en una política pública social muy concreta, que es la de Hartz IV. Algunos la deben haber escuchado nombrar por ahí, los medios sale todo el tiempo, que tiene que ver con el desempleo y demás. Capaz que vos después lo complementás, pero digo, quieren hacer el gobierno actual, que es un gobierno socialdemócrata, liberal y verde, hacer un cambio con esa política, ¿no? Hacerla más agradable, más cercana a la gente. Bueno, son diferentes cuestiones, en todo caso ahora amplias, pero digo, ese cambio significa una discusión a ese nivel social que la CDU y la CSU en la oposición no están dispuestos a dar. Ven ahí una posibilidad también de perfilarse, pero escucha, ¿no? Tiene que votar el Bundesrat porque supone más gasto, por eso es. Claro, porque es un cambio digamos, de la partida presupuestaria. De lo que sería la partida presupuestaria, exactamente. Okay. Pero más allá de eso, lo que quería decir es cuando la CDU y la CSU plantea esta discusión, plantea una serie de temas o mejor dicho, de frames, ¿no? De elementos de comunicación que los pone por encima del resto, ¿no? Y ahí es donde aparece esa ventaja que están sacando y donde tal vez no necesariamente Friedrich Merz, pero el resto de la Unión saca ese provecho, ¿no? Decíamos, por ejemplo, cuando se habla de Bürgergeld, que sería ese nuevo nombre que se le va a dar a esta política, la CDU dice, a nosotros no nos gusta porque no se premia
a quienes trabajan. Porque se premia al que no quiere trabajar. Porque el que trabaja debe ganar más plata que el que no trabaja, ¿no? Entonces ahí se dan un montón de discusiones al respecto, que entran ahí los valores, ¿no? Entra la educación y demás, y se pierde el verdadero sentido de esa política, ¿no? Que es la gente que no tiene empleo y necesita alguna forma de salir adelante. No, además es un tema muy sensible porque el HATFIA, como fue aprobado por el gobierno de Schröder cuando gobernó Schröder con los verdes, el SPD, y es algo que le ha perseguido al SPD siempre, es su gran trauma, ¿no? El HATFIA, esa, digamos, precarización con la Agenda 2010 o 2000, ya no Agenda 2010 se llamaba, sí. La precarización del mercado laboral y que fue cuando Alemania estaba muy en crisis, se llamaba el enfermo de Europa, ¿no? Tomaron esa decisión que luego Merkel les felicitó por haberla tomado, pero que dejó, digamos, una Alemania partida en dos, pues muy precarizada, etcétera, y con pues la historia hasta los minillos, 8 millones de personas con minillos, etc. El SPD, cuando hizo esa política, perdió, no sé si el 20-30% de... Tú lo tienes calculado, eso de su electorado. Sí, la mitad de su electorado en términos absolutos. La mitad de su electorado en términos absolutos, y sí es un trauma que le ha perseguido. Y entonces el cambio de nombre tiene que ver con eso y tiene que ver también con que quieren hacer, digamos, una política pública más amable. Para eso tiene que haber funcionarios públicos más amables, para empezar. Tenemos que dudarlo. Quieren hacer que no prevalezcan pues las sanciones, que son pues muy jodidas para mucha gente. Quieren, digamos, flexibilizar los requisitos y sobre todo quieren que la gente deje de aceptar trabajos de mierda para formarse y poder optar a trabajos mejores, ¿no? Eso sobre el papel es muy bonito. Luego también se prevé una subida de 50 euros, que no es nada, pero bueno, para nada. Pero es una forma de batalla política, sí, ¿no? Es una batalla política, más allá de la política concreta, pública, hay una batalla política de frames y de valores, ¿no? Sí, el totalmente. del que trabaja debe ganar más que el que no trabaja, ese frame de la CDU en sus votantes lo rompe, sí, lo rompe. Sí. Y es imbatible, o sea, hay que decirlo, o sea, nosotros aquí venimos a analizar. Es imbatible eso, ¿no? Es muy difícil discutir eso. Pero encima es que es mentira, porque si tú trabajas, y claro, ahí está la habilidad del gobierno del semáforo de decir, mira, estamos subiendo el salario mínimo, ahora está a 12 euros. Yo me acuerdo cuando el primer trabajo que tuve en Berlín, que fue en el 2012, cobraba 7,20, 7,30, igual me están estafando, pero bueno, 7,30 a la hora. Ahora son 12, igual no es mucho, pero sí va subiendo, es verdad que ya está subiendo el salario mínimo. Entonces se trata de que si tú trabajas, Lohnsig, ¿no? Que te merezca la pena trabajar. Entonces, ¿cuánta gente pudiendo trabajar dice, no, prefiero quedarme en casa? No, eso no existe, o sea, eso es residual. Pero claro, ese frame del que trabaja debe ganar más que el que no trabaja, pues triunfa en un determinado público. Sí, totalmente. Y también genera, ¿no?, ese rechazo de quien siente que esa política puede ser injusta, ¿no? Que por qué hay un regalo, etcétera, más allá de cuánto es ese regalo, porque seguramente le molestaría igual. Da igual el monto, ¿no? Bueno, ellos nunca se han opuesto al HATFIA hasta ahora. Entonces se oponen a esto, que es lo mismo, pero bueno. Pero es importante para entenderlo del Bundesrat. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué si el gobierno tiene mayoría? Eso está interesante, ¿no? Porque acá hacemos Politische Bildung, así, 5 minutos. En Alemania, como en muchos otros países, hay 2 cámaras. Cámara alta, cámara baja. La cámara baja, que sería el Bundestag, es el que forma el gobierno, ¿no? Es el que votamos, es el que se organiza para formar mayorías y eventualmente, bueno, nombrar al canciller y demás cuestiones. Eso, en ese lugar, tienen obviamente la mayoría los que están ahora en el gobierno, ¿no? En conjunto, formando esa coalición de semáforo. En el Bundesrat no es así, porque eso no se vota. En otros países sí se vota la cámara alta. Pero en este no. El Bundesrat está conformado por los representantes de los gobiernos de cada uno de los Bundesländer, que sería como, no sé, la provincia, las comunidades autónomas, equivalente a eso. Entonces, si en el gobierno de esos Bundesländer hay otros partidos que no son los del gobierno federal, las mayorías son diferentes a las del Bundestag. Y cuando se dan discusiones políticas sobre policies, ¿no? sobre este tipo de, por ejemplo, política pública, que tienen que ser aprobadas por el Bundesrat para seguir adelante, ahí es donde estos partidos organizados de determinada manera pueden bloquear leyes, ¿no? Y eso es efectivamente lo que amenazó la CDU con hacer y después lo que hizo. Básicamente bloquear en el Bundesrat que avance ese cambio de semáforo. ¿Y por qué funciona eso? Porque, y esto es lo más raro, cuando uno cuenta los asientos que tiene cada uno de los Länder, ¿no?, en el Bundesrat, depende de la población, o sea, del tamaño de Bundesländer, ¿no? Eso está fijado
en la... O sea, los que más tienen son Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, que tienen 6. Claro, tienen que ver con el tamaño, ¿no? Y esos 6 asientos, por ejemplo, en el Bundesrat se los reparten los gobiernos, ¿no? Equitativamente. Se los negocia también, ¿no? Obviamente. Entonces, si uno cuenta los votos que les corresponderían al Partido Verde, al Partido Socialdemócrata y demás, claro, tal vez formaría una mayoría. Pero, y hay una ley que no está escrita, pero que se respeta, y es cuando no hay acuerdo en el gobierno a nivel Land, es decir, a nivel subregional, se decide por la abstención. ¿Sí? Es decir, que si hay muchos verdes, pero que no acuerdan con su compañía de coalición, eventualmente por ejemplo, la CDU, por ejemplo, Baden-Württemberg, el presidente es verde y dice, bueno, nosotros nos tenemos que abstener porque no hubo acuerdo, no hay consenso total. Si votásemos de manera diferenciada en Baden-Württemberg, en Hessen, en el Land que sea, estaríamos no representando al Land, ¿no? Y aquí es donde la política y los partidos políticos se cruzan con otras variables. Claro, aparte que aquí hay una peculiaridad en Alemania que igual los que venimos de otros países nos cuesta entender, que es que hay gobiernos de coalición de todo tipo, o sea, es que pueden gobernar todos. O sea, si veis los coloritos del Bundesrat, dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es la claro, yo les mostraría ahora la compu, pero si no rompo todos los cables y prefiero que entonces hay gobierno tripartito de izquierdas, gobierno verde-negro, gobierno amarillo-verde-rojo, gobierno... Bueno, todos los posibles. Sí, están todos. Entonces, donde está la CDU, en ese gobierno, no hay acuerdo porque están en contra y entonces abstención. Claro, y entonces como se necesita la mayoría, que es 35, con que se abstengan los más grandes, que son efectivamente los que se abstuvieron, ¿no? Los que votaron en contra, Baviera, Baden-Württemberg, Hessen y demás. Nordrhein-Westfalen. Hizo que esta política se caiga y ahora hay toda una crisis porque era una política con la que el gobierno de este tripartito pretendía marcar la agenda, ¿no? Pero no pasa nada, Franco, porque nuestro amigo Kevin lo va a arreglar todo esto. A ver, vamos a escuchar algo. Espera, o sea, es que él lo tiene toda la solución. Si lo encuentro. Le voy a llamar. Le llamo. Kevin. Moin, ich bin Kevin und ich habe mich in den letzten Tagen mal ein bisschen in den Kommentarspalten der Nation umgesehen zum Thema Bürgergeld, was da so gefragt und kommentiert wurde. Und heute möchte ich gerne mal mit ein paar Mythen aufräumen. Bueno, wir gehen rein. Kevin, te despedimos un poco, Kevin. Bien, Kevin. Nosotros tenemos un problema con Kevin, que es que le pedimos que dejase el Twitter y se ha pasado a Instagram. Y es peor. Es peor. Entonces, la idea es buena, Kevin. Vamos, para un momento. Cuenta lo que... Kevin Kühnert. Ah, sí, perdón. ¿Quién es? El secretario general del SPD. O sea, una persona el número 2 del SPD, ¿no? sí. El SPD hay dos presidentes, que no me acuerdo sus nombres, Saskia Esken y el que era secretario general. ¿No te acuerdas? No, pero no es Lars Klingbeil. Lars Klingbeil, sí, los dos. Sí, Lars claro. Klingbeil y Saskia Esken y... Kevin Kühnert era el líder de los Jusos, las juventudes socialistas, socialdemócratas. Sí. Y pues la verdad es que tuvo mucha fuerza hubo un tiempo. De hecho, hay 40 diputados de los Jusos en el Bundestag ahora y tiene mucho poder. Y es un chico joven que va a las tertulias, que habla. Pero bueno, en Twitter nosotros le dijimos que se lo quitara y se lo quitó. Pero ahora está en Instagram. Tiene aquí en la Yorkstrasse la oficina, el Burger Bureau, no la Yorkstrasse. Pasando, sí, cerca entre el búnker y la Yorkstrasse. Ahí Mira vos. Por cierto, hoy estuve cerca de la oficina. Ahora tenemos que hablar después. Que viene, sí, Franco, adelante al tema. Bueno, perdón. ¿Qué cuenta Kevin Kühnert ahí? Que él hace una cosa que está bien, que es, voy a leer qué opina la gente sobre el Bürgergeld y voy a dar la opinión del SPD para defender nuestra opinión y tratar de entrar en un debate de calidad. Pero en lugar de qué opina la gente, se pilla la cuenta de la CSU y hace lo que... O sea, para él, lo que opina la gente es lo que opina la CSU. Mal. Básicamente. Sí. Está muy bien. Sí, no, claro. Y entonces, este formato está bien cuando de verdad quieres hacer... A mí me parece que las redes sociales sirven para explicar esas cosas, ¿no? Pero al final está haciendo lo mismo que hacía en Twitter, ¿no? Y lo que dice ahí no resuelve el problema. Le está hablando a los convencidos. Sí, le está hablando pues, a los que siguen la cuenta del SPD y no sale de ahí, ¿no? Y él le llama... bullshit bingo a esta cosa. Tío, no sé, Kevin, un poco de nivel, ¿no? Porque si no bajamos tanto el nivel... Es marketing. Sí, pero está político. mal. Y... ¿A vos que te gusta la compol? Sí, pero bueno, Kevin no... ¿Sabes qué me parece siempre raro? Esto no solamente por Kevin, muchos lo hacen. Cuando se tratan irónicamente, dice, Liebe CSU, queremos tal cosa. ¿Por qué hacen eso? Me saca de quicio. Bueno, en fin. Bueno, no funciona. El Bürgergeld y cualquier política social es demasiado importante para dejarla en manos de gente que no sabe defenderlas, ¿no? Entonces, desde aquí... igual me pongo muy serio, igual, Franco. No. Yo digo que no le digamos que se vaya de Instagram, porque si no se mete a TikTok y ahí la pudre todo. Sí, es verdad. Bueno, en fin. Así que bueno, vamos cerrando este tema. ¿Has estado en dónde has estado hoy? ¿Has salido a pasear? Ya conté antes. ¿Me has dejado durmiendo la siesta?
Sí, sí, y nos fuimos con Verena a pasear. Cuéntales lo que se prepara ayer para cenar. Cuéntalo. Ayer. ¿Sí? Era una pizza con anchoas. Joder, tío, sí. Venga, sigue. No, trajiste anchoas de San Antonio, una barbaridad, de la machina. Estaban ya en el frigorífico. Y un pescado que no sé el nombre. Dorada. Al horno, una maravilla. Muy todo bien. muy rico. Puedes seguir. Puedo seguir ahora. Esta parte la voy a sacar, obviamente. Bueno, vale. Vamos a pasar entonces, si te parece, a un tema que creo que... Vamos a hablar de Berlín. Sí, de me las parece que le bondades de importa Berlín. a todos los que están acá, ¿no? A todas y a todos. Bueno, no sé, los tal que vez, vamos a ver. pueden votar. Claro, pero ¿vos sabías que en Berlín hay que votar de vuelta? Sí, lo sabía. Hubo elecciones en Berlín. Sí. En septiembre del año 2021. Yo fui a votar contigo. Claro, en Yo una fui a Kneipe. votar para el distrito, los europeos. Raúl entró a votar y salió con una cerveza, no sé cómo. Es que se votan, es que mi mesa electoral es un Kneipe, en la esquina. O sea, el El mundo está Santenerec. complotado para que vos Es tomes maravilloso. cerveza. Sí, era a las 11. Bueno, estábamos con Isaac Yu, que le mandamos Eran un... las 11. ¿Podés aclarar esa parte? Las 11. Bueno, De la mañana. Sí, pero ya había desayunado a las 7. Eran 4 horas. Claro, pero no se trata de... Da igual, quita eso. No tomás cerveza. Bueno, el Kneipe tiene una zona para votar y estaba la gente desayunando y había una cola del copón y ya estaba... Yo he estado en unas cuantas mesas electorales porque me ha tocado toda mi vida estar y no estaba bien organizado eso. A ver, no quiero ser el típico cuñado que dije, yo ya lo sabía. No lo sabía. ¿Tendrá algo que no ver lo con sabía. No, pero tendrá algo que ver con que el presidente Mesa estaba también tomando... Puede ser. Bueno, no sabemos muy bien qué tipo de irregularidades ha habido. Si lo saben, pues aquí no vamos a hablar ahora de eso. Estuviste un rato largo, ¿no? En la fila. Sí, estuve un rato largo en la fila. Sabéis que, a ver, esto también es Politische Bildung. Los que tenemos pasaporte europeo podemos votar en las elecciones europeas y en las elecciones municipales, comunales. Como Berlín es un estado, tiene distritos que son como municipios, 12, ¿no? Entonces yo votaba al distrito de Charlottenburg-Wilmersdorf. Sí. Y yo ahí voté voto secreto, voté. Y no tengo que repetir, eso no se repite, según creo, se repite solo el Landtag, Claro. a nivel regional, con lo cual yo no puedo volver a votar. Ah, ¿también se repite? Gracias, Carmen. No es mal que está me encanta porque voy a volver al Kneipe a votar. Carmen Viña siempre sabe todo, entonces tiene el apunte. Escucha a Carmen Viña. Carmen in Berlín. Carmen in Berlín. En Twitter, si no lo cierran. No. Claro. Bueno, está en Mastodon ya, Carmen también. Ah, sí, bueno. No está. Mastodon, @Mastodon, bueno, bla, bla. hay que volver a votar. Esto es increíble, o sea, es heavy. Porque... ¿Y dónde has estado tú hoy para pedir explicaciones? Claro, yo dije, bueno, vamos a pasear. Y yo sabía que en el camino íbamos a encontrarnos con la oficina de Michael Müller. Michael Müller, que tiene un nombre ahí de piloto de Fórmula 1, no es el ehemalige regierende Bürgermeister, es decir, el alcalde de Berlín, durante bastante tiempo, sucesor de una eminencia, ¿no? El amigo Klaus Bobby, aquel autor de la famosa frase Berlín es pobre pero sexy. Exactamente. Y este señor... También autor de la famosa frase que empezó todo el desastre inmobiliario, que es: los berlineses también se merecen comprar una casa. Gracias, Bobby. Está muy bien. Autor también del Flughafen, ¿no? Autor del... Bueno, sí, un poco. Autor del Flughafen. Da igual. En todo caso, Michael Müller, regierende Bürgermeister durante, creo que fueron 7 años, ¿no? Porque completó un periodo de Bobright. Y él ganó una elección en 2016 y estuvo hasta 2021. Y en 2021 dijo, bueno, yo ya me cansé de esto, me voy a hacer Bundestag-Abgeordnete, ¿no? O sea, a nivel federal. Quiso ser Bundestag-Abgeordnete por su región, que es Tempelhof. Y Kevin Kühnert, le que dijo, lo acabamos de... Le dijo, tú te vas por otro lado. Claro, él dijo, no, yo voy a ser el candidato acá y en lugar de pelear con él, se fue a Charlottenburg, de donde no había estado nunca, ¿no? No conocía a Charlottenburg. Claro, y entonces se puso la oficina, ahora ganó, ¿no? Ganó y bueno, es diputado, y se puso la oficina ahí en la calle... La Bleibtreu, en la calle de la Joan Miró, donde van los nenes a la escuela. Claro, y está bueno porque primero que si Verena no me avisaba, yo ni me daba cuenta porque tiene un cartel así de chiquitito, ¿no? Ahí. Y es como una especie de local donde si mirás por la ventana ves una especie de imprenta vieja, que es la vieja máquina que usaba su padre, porque su padre tenía una imprenta, y se ve que la usa, ¿no? Parte de marketing también de su marca. Pero no la usa para hacer panfletos. No, digo que la usa para decir yo soy hijo de alguien, de un obrero, no de un obrero, pero de alguien que hacía movía la producción, etcétera. Y bueno, ahí de fondo se ven todas las mesas. Bueno, fuiste a preguntarle Le toqué el timbre, no había nadie. Ah, bueno. No atiende los sábados. Le dejé un papelito. ¿Y qué preguntabas? Le preguntaba, amigo Michael Müller,
¿Dónde estaba usted cuando pasó todo esto con las elecciones, ¿no? Porque también habría que hacerse cargo de esa organización. 13 de ¿no? febrero, por cierto, creo que es, si no me falla, la 13 de febrero. La nueva votación. 13 de febrero, sí. No, porque uno se pregunta cuando se discute en otros países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque esta elección fue fraudulenta o tuvo problemas o qué sé yo, y siempre la crítica va al gobierno, ¿no? Lógico. Claro. Y acá es como que la culpa es todo de la autoridad electoral y nada tuvo que ver el Partido Socialdemócrata, ¿no? Esto. Claro. No sé, qué sé yo. Bueno, el caso es que... Pero tengo preguntas en función de esto. El caso es que está igualadísimo la nueva elección. Claro, por eso. Mira, te voy a decir Para mí lo una más cosa. interesante que hay ahora es que... ¿cuánto lleva el gobierno? 1 año y nada, 1 año. Sí, 1 año. Sí, 1 año y pico, sí. 1 año. Que gobierna también coalición de 3, rojo y verde, rojo, ¿no? Green. La alcaldesa es Francisca Giffey, que fue alcaldesa de Noicol y luego ministra de Doctora. Perdón, eso lo saco. Ya estamos, bueno, venga. Y gobierna ella con los verdes y Die Linke, que ya gobernaban antes, que eran Müller, Klaus Lederer y Renata Pop. No, Ramona Pop. Renata Kunas, me he juntado Renata Kunas con Ramona Pop. Bueno, gobiernan juntos y ahora, claro, va a haber elecciones y se van a pegar, porque quedaron, ganó el SPD con el 21,4, segundo los verdes con 18,9, sí. 18,9. La CDU 18, Die Linke 14, AfD 8 y FDP 7, ¿no? Y ahora las encuestas dan casi triple empate, ¿no? Sí, más o menos. 21, 20 y 20. Entre SPD, CDU y Grüne. O sea, no hay ninguna posibilidad de... O sea, que se vuelvan locos, no, porque ya sería perder otra vez más el Bundesrat, de que haya un cambio, digamos, que la coalición no siga. La coalición va a seguir, pero la duda es, ¿seguirá Francisca Giffey al frente o será alcaldesa Bettina Jarras? Claro, Jarras no, se dirá de otra manera, pero me sale Jarras. No, hay un problema con eso, que es que cuando fue la elección, en aquel momento fue el mismo día que la elección federal. Entonces se pudo haber dado un efecto arrastre, ¿no? Ahí Olaf Scholz estaba en su mejor momento. Creo que el único mejor momento que se despertó. Claro. Se despertó. ¿Te acordás la época que se dormían los debates? Eso lo hablamos en el fin de la era Merkel muchas veces. Pero digo, con ese empuje de la elección federal seguramente tuvo algunos puntos más, ¿no? Sí. Un poquito. Y ahora yo no sé sin eso, a ver qué puede pasar con Francisca Giffey, ¿no? Claro, justo ahí leía que los verdes, yo pensaba, ¿qué tendrían que hacer los verdes para cambiar de candidata? Pero justo hoy he leído que la van a seguir apoyando. Bueno, es normal, es la vicealcaldesa, pero la verdad es que es una candidata que yo creo que resta a los verdes, porque es del estilo de Renata Kunatz, bastante borde, digamos, no es muy amable, y luego pues no habla claro, ¿sabes? No se la entiende nada. Entonces, bueno... El Partido Verde hubiese estado mejor con Ramona Pop. Desde luego. Decías vos, el año pasado, recuerdo. Sí, Ramona Pop era la vicealcaldesa, llevaba todo el tema de movilidad, economía, y bueno, fue el boom económico también de Berlín esos años, a nivel tecnología. Pero a veces, capaz que podés contar de tu experiencia, a veces en los partidos, cuando uno elige un candidato, no tiene que ver necesariamente con lo que significa para afuera, sino con lo que se resuelve adentro. Obviamente, del partido, Ramona Pop no tenía ningún apoyo dentro del partido, porque en lugar de ir a las asambleas del partido a hablar con todos los militantes para que la apoyasen, pues se dedicaba a trabajar para gobernar por Berlín. Y Bettina Jarras pues no tenía más tiempo y hacía eso. Igual es el perfil de candidata verde antiguo, de estos que echaban la bronca de prohibir y todo esto, ¿no? Que ya no funciona, que es que cambió con Habeck y con Baerbock, ¿no? Y Habeck y Baerbock son un buen ejemplo, ¿no? De lo contrario. De cómo hacerlo diferente, ¿no? Claro, y mal no le fue. Porque eso siempre lo digo, pero me gusta siempre destacarlo. Muchas veces se dice que bueno, los verdes no ganaron la última elección federal, que en contra, digamos, de las expectativas y demás, pero duplicaron la última elección, ¿no? Claro, y sí. siempre crecen. Entonces, sacaron 7, sacaron luego 14 y ahora están en el 20. Ahora, si los verdes tienen esta ventaja eventual porque no hay elecciones federales, ¿qué tendría que hacer la socialdemocracia para no perder, según tu opinión, la alcaldía, digamos? Bueno, Giffey lo tiene difícil, ¿no? Porque... ¿Te imaginas sacando a Giffey? No, la van a dejar. ¿Cómo lo van a sacar? No sé. Pero si es la alcaldesa, no tiene que ir. Pero claro, el SPD tiene... O sea, Berlín es una ciudad que lleva gobernada por el SPD. Ya no recuerdo. Yo no sé. Yo llegué aquí en 2012
Y el 2011 fue la anteúltima. No, el SPE está en el gobierno del año 2001. 2001. Y bueno, Berlín tiene muchos problemas, vivimos aquí, lo sabemos, ¿no? ¿Quién puede conseguir un piso aquí? ¿Quién encuentra, sabes, muchas cosas, ¿no? Y, bueno, o sea, vos estás diciendo con todo esto que querés que gane la CDU. No, yo no digo nada. Yo no digo nada, Franco. ¿Tiene una chance la CDU? No, ninguna. Así. O sea, puede ganar las elecciones. Pero de ser gobierno no. No, porque ¿con quién va a gobernar? Y no sé, un cuatripartito. Sí, ¿con quién? No sé. Lo digas. Vale. Bueno, aquí una cosa muy importante que podéis hacer, y luego primero tenemos una buena noticia, se puede ser Wahlhelfende. Entonces te dan 240 euros de Erenan Pausale y puedes ir a ayudar en la mesa electoral. Pero no, solo si tenéis derecho a votar, así que no podemos. Así que estamos jodidos, amigos, migrantes. ¿Vos pensás que vaya mucha gente para ganarse unos 240 euros puede ayudar para que no haya caos en la elección y que salga bien? No sé, yo espero que no haya segunda repetición, ¿no? Pero bueno, no habla muy bien. Te tomas otra cerveza. No habla muy bien de la ciudad, que los últimos ejemplos que tengamos pues sean los que sabemos, ¿no? El aeropuerto, las elecciones, etcétera. Igual nos gusta Berlín, Franco, y aunque no estamos 2 escalones por debajo del paraíso. Raúl, vamos, 44 minutos de podcast, es un montón. Vale, metemos tenemos que hablar con algunos invitados. ¿Qué te parece? Vale. Dale. Allá vamos. Queridos Franco y Raúl, amable audiencia de El Tercer Voto. Deutsche Politik para hispanohablantes es el título de una velada, pero también una consigna que guía el trabajo de ese par de amigos y especialistas que encabezan este podcast y otras tantas iniciativas. Participar comentando política internacional y política exterior alemana en este espacio es un privilegio y por ello lamento profundamente no estar con ustedes hoy. Otros compromisos me mantienen lejos, pero mi entusiasmo está con ustedes. Esta vez quiero comentar con ustedes no una versión positiva de la política alemana y el mundo, y vaya que hay mucho que decir sobre la visita a China del canciller federal Scholz, la cumbre del G20 o la COP27. Quiero hablar de una visión normativa. ¿Qué debería ser la política alemana hacia el hemisferio latinoamericano? Este año, 2 procesos electorales de América Latina son especialmente alentadores desde una visión progresista, que es también la del actual gobierno alemán. Por un lado, el triunfo y el inicio de la presidencia de Petro en Colombia, y por el otro, el triunfo de Lula en Brasil. Para Alemania, la existencia de socios latinoamericanos con los que tiene intereses y que este año muestran estabilidad y disposición a cooperar es una muy buena noticia. En Alemania, 2022 es un año de la pérdida de inocencia. La Zeitenwende implica cambios geopolíticos y geoeconómicos. En los últimos meses vimos una notable actividad diplomática alemana en América Latina, acercándose otra vez a viejos y lejanos socios en la búsqueda de acceso a productos energéticos. El pragmatismo alemán es criticado dentro y fuera del país, y es más que entendible. Para los países latinoamericanos con recursos energéticos, esta situación es conveniente, y también será entendible que quieran demandar mayor atención y mejor trato por parte de Alemania. Alemania tiene capacidad de elevar su voz en la Unión Europea e impulsar acciones en su propio beneficio. Por ejemplo, los acuerdos de libre comercio pendientes desde hace décadas, como aquel con Mercosur, o las actualizaciones con México o Chile. Los países latinoamericanos podrían aprovechar las nuevas condiciones de la política mundial para negociar con mayor ventaja. En todos casos, el pragmatismo de este cambio de épocas tendrá que conjugarse con elementos de idealismo en favor de una robusta agenda de sostenibilidad. Estoy convencido que Deutsche Politik para hispanohablantes será más importante si el futuro acerca más a Alemania y América Latina y el Caribe. Los alemanes nos llevan años de ventaja en el estudio de Iberoamérica. Es hora de cerrar la brecha. Franco, Raúl, felicitaciones por ser exitosos constructores de puentes que han democratizado el conocimiento y la comprensión de lo que pasa en Alemania. Que tengan una excelente velada. Hasta la próxima. Musicón. Bueno, quien no Doctor Fausto, quien no conozca, es nuestro experto en política internacional y en muchas cosas. Y bueno,
pensábamos que iba a aparecer hoy, pero no nos ha mandado un... No mandó. Me sorprende. Pensé que iba a mandar un video, no sé, pero no. Siempre con sus audios. A ver, yo te digo, él, lo dije ya cuando presentamos esto, los fines de semana se dedica a leer clásicos. No hace otra cosa. Algunos dicen que lo vieron en otros lados. Con música fuerte. Música fuerte, ¿eh? Sí. El doctor Fausto con esa voz, en serio. Bueno. Esa voz de engolada, ¿no? Puede ser. Escucha, me gustó eso de que nos ayuda un poco a retomar el hilo de todas estas charlas, no solamente el podcast de hoy, sino de todas las charlas de Deutsche Politik para hispanohablantes, ¿no? Qué importante es eso, qué importante para la integración. ¿Te acordás que una vez lo hablábamos? Y creo que hay que rescatar ese mensaje, me parece muy relevante. No, y aparte lo de... O sea, siempre se habla de que podemos... O sea, de cómo desde Alemania se intenta comprender Latinoamérica y también nosotros intentamos al revés, ¿no? Desde Latinoamérica o desde España intentar comprender a Alemania. Tal cual. Y hay un concepto importante que tal vez tenés algo para decir sobre eso, esto que decía del Zeitwende. Ah, sí. Porque me parece algo muy importante, lo usaba Olaf Scholz, ¿no? Para justificar muchas de sus decisiones muy, muy actuales. Lo hablamos el otro día con Nacho en la charla, ¿no? Que además fue muy gracioso porque estábamos en la charla con Nacho y Carmen hizo una pregunta, Carmen de oyente, de espectadora en el Instagram, si las ministras de Defensa y de Interior estaban preparadas para este Zeitwende o digamos estaban en la línea, ¿no? De eso. Y claro, ese Zeitwende fue lo que permitió a Scholz hablar del aumento de gasto militar y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Pero esto, si nos ponemos a hablar de esto, Franco, nos echan, o sea, nos cierran el Hof. Sí, entonces, totalmente. Acá en Andenbuch hay reglas muy estrictas. Entonces, nada. No, pero tenés razón en ese sentido y me parece que está bueno tener siempre al doctor Fausto para que nos cuente su opinión de la política internacional. Esperemos que en el próximo aparezca, no sé. Bueno, el próximo lo vamos a grabar cada uno desde nuestra casa. No, digo, la próxima vez que vengamos a Andenbuch. Ah, eso sí. El año que viene. ¿Sí? ¿Está cerrado? Por favor, que no haya tormenta de nieve. Podríamos institucionalizar un año, o sea, un capítulo al año en vivo. Estaría bueno, ¿no? ¿No? ¿Cuánto has tardado en llegar desde ese pueblo? No, estuvo tranquilo. 5 horas, 4 horas y pico. Sin retrasos. Todo perfecto. No has viajado con Deutsche Bahn. No, porque salí de Baviera, entonces en esa dirección siempre es todo. Qué tío, ¿eh? En fin, nos quedan 3 secciones del podcast y luego, o sea, no os penséis que solo vamos a hablar nosotros. Luego hay un espacio público para que todos podáis, obviamente, hablar. Entonces vamos a ir rápido por las 3 secciones que quedan porque somos muy pesados. Bueno, siempre que hablamos de lo que nos da vergüenza usamos esto, ¿no? Porque pega. Y ya hablamos de uno. De Kevin Kühner. Del amigo Kühner, así que no... ¿Quieren escucharlo de vuelta? No. ¿Seguro? Vos dijiste que sí, ¿no? Lo amenazan, ¿viste? Ojo con lo que vas a decir. Entonces, una de las cosas que sí nos dio vergüenza, capaz que vos sabés más que yo sobre esto, no sé nada. Y es la cuestión de Twitter, ¿no? Claro, porque para nosotros Twitter, o sea, con todos sus defectos y todo, obviamente que los conocemos, es el lugar donde hemos crecido esta historia, ¿no? Este proyecto, y el lugar donde cuando empezamos a grabar el podcast en julio de 2020, sí, a los pocos meses nosotros pues grabamos un episodio semanal, ojito, sí. Un episodio semanal hacíamos, estábamos locos. Todos los viernes. Todos los viernes, hablando de unas elecciones que iban a ser 1 año y medio después, no sé, absurdo. Y de repente en Twitter nos llegaban comentarios de gente que había escuchado. Y digo, ¿ha escuchado? No, hay gente que escucha. Me acuerdo de primer contestación de Miguel, por ejemplo, o de Nacho Rubio, José, ¿no? Porque ya venía contestándonos antes del podcast. Pero Twitter, con todos sus defectos, es el lugar donde ha crecido un poco la historia y claro, es una red social pues enfocada también a la política, ¿no? También con la parte mala de eso, pero... Y para nosotros, no sé si ahora mismo está cerrándose Twitter mientras estamos hablando, pero nos da vergüenza todo lo que está pasando. Hoy veía un tuit claro, hay mucha gente que ha construido una comunidad ahí. En nuestro caso la pasamos a Discord, que Franco no me deja hablar de ello hasta que lleguemos a esto. Pero hay mucha gente que tiene una comunidad montada. Yo veía hoy, por ejemplo, un tuit de un político español, Íñigo Errejón, que tiene 1 millón de seguidores en Twitter. 1 millón de seguidores es mucha gente. Yo tengo 3.000 y llevo desde el 2007 en Twitter. Íñigo, pásame algún puto seguidor. Porque ¿cómo puede ser que yo lleve desde que nació Twitter
y tenga 3.000 y tú tengas 1 millón. Bueno, porque dice cosas que le interesan a la gente. Claro. Pero claro, de repente si Twitter desaparece, esa comunidad que tenía montada, de troles también, pero de gente que le seguía o con la que comunicaba o había una interacción, se cae, ¿no? Y en nuestro caso también un poco, porque nosotros no somos usamos Instagram, pero no tenemos gracia ni nada para usar Instagram. No tenemos... Los vídeos que has hecho hoy son muy malos, Franco. Entonces, nosotros somos más de... Los hilos de Franco, por ejemplo, esos que hace con las elecciones, análisis, son obras de arte, tengo que decir. No te suelo dorar la píldora, pero es verdad. Y eso lleva trabajo y están ahí. Y es una pena porque era una fuente también de conocimiento. Si alguien quería descartar todo lo malo, los trolls y todo eso, había cosas que estaban bien, ¿no? Y entonces nos da un poco vergüenza que eso se vaya a caer. De hecho, tuvimos algunos grandes momentos en Twitter, ¿no? De hecho, sin Twitter yo nunca hubiese tenido el honor de conocerte. Ah, es verdad. Mira, es verdad. ¿Cómo fue Claro. Una vez... Lo cuento yo porque es... Dale, contalo. Porque te tengo que putear, entonces es más gracioso si lo cuento yo. Yo tenía un... Recuerden que pueden comprar las fotos. Yo tenía un blog que se llamaba La lavadora de Merkel. Vine a... Qué original tu nombre. Yo vine a Alemania y voy a hacer de job coaching. Vine a Alemania... No, es broma. Vine a Alemania y entonces dije, no sé qué hacer. No tengo carrera, chicos. Hay que estudiar, terminar la carrera, es importante. ¿De qué he trabajado también? De comunicación. No puedo trabajar en comunicación, no sé alemán, nada, cero. ¿Qué me gusta hacer? Beber y leer. Entonces, ¿qué hice? Trabajé en una vinoteca y en una librería. Bueno, bien. ¿Qué me gusta? ¿Qué hacía? Bueno, no es verdad, ¿qué hacía? Política. Entonces lo convertí en un hobby. Hice al revés. Los hobbies los convertí en mi trabajo y el trabajo en hobbies. Y creé La lavadora de Merkel, un blog que no había ninguno sobre política. No había ninguno sobre política alemana en español. Y un día estaba en Twitter y me dice mi amiga Ruth Carrasco, un saludo Ruth, me dice, oye, que hay un tío que tiene un blog que se llama Elecciones en Alemania y que habla como tú, ¿cómo? Sí, tiene mucho éxito. Digo, ¿cómo? Más que yo, imposible. La lavadora de Merkel es buenísima. ¿Sabéis por qué se llama lavadora? Porque la Cancillería la llaman Die Waschmaschine, ¿no? Por la forma. Y yo tenía un blog buenísimo y apareció y entonces le escribí por Twitter, hola. No, fue así. ¿Tendremos grabado esa conversación? ¿O lo ha quitado ya Elon? Elon la ha quitado. Bueno, pero se o podría Elon, no sé cómo se dice. Bueno, sí. Entonces quedamos, el 2013 era. Sí, eran las elecciones, campaña electoral de elecciones federales 2013. Y había un debate en Moabit, no. Sí, Moabit. no. Sí, bueno, era ahí, sí. Moabit, sí. De los candidatos, y dije, pues ven, ¿dónde podemos quedar? En un debate electoral. Joder, tío, no se te ocurre una cosa más. Bueno, pues quedamos ahí y nos tomamos unas cervezas y empezamos ahí a conocernos. Y bueno, al principio yo le estaba odiando, obviamente, porque tenía otra cosa que era como lo mío. Pero luego sí, al final... La lavadora Merkel cerró y elecciones en Alemania continuó. Sí, cuando apagaste tu cigarrillo en mi cerveza, cuando estabas hablando ahí, pensé, este tipo está raro conmigo. No, pero sí, es verdad, y fue por Twitter, y ahí empezamos a hablar, empezamos a comentar eso. Yo ahí trabajaba justo en el Abgeordneten House, como decía antes, y entonces le dije, bueno, venite a escuchar a estos tipos. Estuvo divertido eso, ¿no? Cuando... Sí. Hubo ahí unos momentos. Apareció la candidata del partido marxista-leninistische Partei, que estaba a un costado, porque no estaba invitada al podio. En el podio estaba el Verde, CDU y qué sé yo. No sé por qué no me invitaron. Sí, fue divertido. En fin. Bueno, luego creamos un grupo de Messenger. Ojito, un grupo de Messenger. Es que hemos pasado por todo, hemos probado todas las drogas. Un grupo de Messenger, sí, con Tiragüen. Un grupo de Messenger. Ah, no, de WhatsApp. No, de Messenger primero. Messenger. ¿Cómo de Messenger? Messenger de Facebook. De Facebook. Messenger Facebook. Sí. Existía eso. Todas las drogas. Bueno, no quería hablar de eso. Quería hablar de dos momentos que hemos tenido en Twitter. Uno, con otro proyecto que hacíamos, o que, bueno, hacía Franco y yo le ayudaba, que se llama Epidemia Ultra, que si no lo conocéis, pues está muy bien. Os lo animo a conocer. Que es un podcast sobre la derecha radical en el mundo y era un episodio de cada país, ¿no? De donde hay partidos de derecha radical. Pues, empezaste con España, Italia, Bélgica, que hay dos, que quedan primero y segundo, Brasil, Hungría, había varios, Polonia y Chile, ¿no? Cuando iba a Chile, que era José Antonio Cast, que bueno, fue candidato y quedó en la segunda vuelta, ¿no? Estuvo a punto de ser presidente de Chile. Pues él hizo un episodio sobre José Antonio Cast y decía cosas lindas de José Antonio Cast en el episodio. Bueno, repasaba un poco su trayectoria. Y un día, por la noche, porque en Chile era... ¿Cuántas horas son? ¿De menos? No sé. 4. Bueno, 5, ¿no? se levanta Franco
con las menciones en Twitter que, o sea, no sé, tendrías 2000 menciones en Twitter. Y me llama, oye, ha pasado algo en Twitter. Y yo, Franco, tío, son las 6 de la mañana, déjame en paz, tío, quiero dormir. Y era que José Antonio Cast había puesto un tuit de la epidemia ultra y había como era... Claro, yo cuando lo vi, yo pensé que era, bueno, alguien... Era un fake. Un fake, ¿no? Una persona que pone la foto de José Antonio Cast y pone este tipo, este podcast horrible, qué sé yo. No, era él. Uh-huh. Cuando me fijé, tenía 2 millones de seguidores, no sé qué, y él ponía... Este podcast lleno de mentiras y prejuicios y barbaridades. Este hilarante podcast. Dijo. Hilarante podcast. Recomiendo. Lo recomiendo porque igual está bien editado, ¿no? Entonces, joder, se quedó contento, Franco. Sí. Sí, bueno, ahí dio un salto. Ese fue el primer salto. El segundo salto fue cuando pasó lo de la toma del Capitolio en enero, en Estados Unidos. Ahí dio el segundo salto. Pero bueno, nada, eso pasó por Twitter, hemos tenido momentos bonitos y la verdad es que nos da un poco de pena porque buena parte de la gente que conocemos y que luego se pasó al Discord, que luego contaré lo que es, viene de ahí, ¿no? Tal cual. De Twitter. Tal cual. Pero bueno, eso enlaza con lo que nos da esperanza, que como hoy es un episodio especial, que estamos con gente también que igual no conoce tanto el podcast, pues el hecho de que haya una comunidad que escuche el podcast, nosotros, algunos no lo sabéis, pero nosotros estuvimos en septiembre, cuando fueron las elecciones, emitimos 5 horas en Twitch, en directo, desde el Cervantes de Berlín. Pues para hay algunos que estuvieron ese día por acá. Luego, ¿recuerdan lo que pasó con Internet? Sí, tuvimos un problema con Internet. Pero bueno, queríamos hacer una transmisión por Internet y tuvimos un problema. Pero bueno, emitimos como 4 o 5 horas. Fue el programa más largo en español sobre las elecciones alemanas. Y veníamos de generar una comunidad también que le interesaba hablar de política alemana. Y no solo es gente que vive en Alemania, como sois vosotros. Es gente que vive en Argentina, es gente que vive en Chile, es gente que vive en Colombia, en México, en España, muchos también. En Baviera. Quiero nombrar otros países. Y fuimos formando ahí, y la verdad es que a nosotros nos da esperanza un poco el hecho de que tanta gente se interese por la política, que quiera discutir, debatir, y eso fue lo que nos llevó al Discord, ¿no? Tal cual. Porque nosotros cuando siempre hablamos de los podcasts, o sea, para difundir un podcast, las redes sociales, como dice Marabat, no sirven, ¿no? Lo que sirve es crear una comunidad en torno al podcast, ¿no? Una comunidad que defienda ese podcast, que le guste, porque los escuchadores, oyentes de podcast, son muy de recomendar otros podcasts, ¿no? Entonces siempre se mueve eso. Y para nosotros el principal valor del tercer voto, antes del fin de la Merkel, es esa comunidad de gente que escucha, y nos da esperanza, por ejemplo, cosas que pasaron. David, que no está hoy porque está haciendo una ruta, pues no sé qué está haciendo, una ruta de montaña, nos ha mandado una foto con el cielo azul en Cataluña, nos dijo, yo pasé el examen de la Einbürgerung y todas las preguntas me las sabía por el podcast. Entonces le dijimos, bueno, te pasamos la factura de 300 euros. Pero claro, nos parece como que nos da esperanza y nos da alegría que sirva para esas cosas también, ¿no? Y a nosotros, personalmente, aparte nos ha servido para estar en contacto más, nos sirve también para aprender y bueno, para... Sí, cuando decidimos, bueno, vamos a hablar de tal o cual tema y hay que investigarlo, ¿no? Hay que profundizar y demás, y nos vamos dando cuenta de esas cosas, vale mucho luego, la pena. Para mí es clave que cada uno tiene un contexto y un origen, ¿no? Y es muy difícil entender la política alemana sin tener la cultura alemana, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Como, por ejemplo, cuando vinimos aquí, cuando empezamos a hablar de eso y todo el mundo decía, no, la política alemana es muy aburrida, es muy... aquí no hay digamos, la gente no se insultan, ¿no? Más o menos, se mantienen un orden, ¿no? En nuestros países donde venimos, pues muchos es un desastre. Yo prefiero este ejemplo, ¿no? Pero es verdad que no es aburrida porque pasan cosas también, pero hay cosas que ocurren que tienen que ver también con el lenguaje que nosotros no podemos percibir, que son muy complicadas de percibir porque tiene que ver con una historia. Igual si tú se lo dices a Verena, pues te lo explica, ¿no? Pero puede ser. Es difícil o yo le explico a ella. Bueno, sí, o difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno, todas las herramientas que podamos tener pues son útiles, y nosotros tenemos este podcast, pero también hay otro podcast que habla de cosas que pasan en Alemania en español, que es el de Nacho Rubio, Inteligencia Alemana, que habla de seguridad, y hay un montón de gente como Carmen, que está en Twitter todo el rato informando de todo, que hacen cosas para que la comunidad hispanohablante, que es un poco el objetivo de estas jornadas, tenga información y pueda participar, ¿no? Y entonces nos estamos poniendo muy cursis. ¿Puedes pasar a otra?
Discord. Pasamos a Discord. Bueno, pero vos querías explicar qué es Discord. Sí, el Discord lo conocéis. Es una aplicación que es como un Slack. Bueno, es que no sé explicarlo. A ver, ¿se acuerdan de los viejos foros de internet? Bueno, es lo más parecido a eso, pero un poco más cool, ¿no? Con emojis. Claro, y ahí recuerdo que mi amigo Sebastián Cosarín me dijo, tenés que abrirte un Discord. No tengo tiempo. Y después dije, bueno, me abro un Discord. Y ahí le llamamos el fin de la era Merkel y entró mucha gente, poco a poco, ¿no? Creo que ahora estamos en 150. 150 personas. Sí. Imagínense, 150 personas que les interesa la política alemana española activamente. Así que escriben, que ponen cosas. Algunos escriben incluso mucho. Sí, sí. Tengo que decir. Está bueno porque se pelean, ¿no? Sí, se pelean, sí. Me acuerdo una vez yo dije, bueno, si se van a pelear, que sea faltándose el respeto, porque si no, no. ¿Es más como un foro bardo o como un club de escucha? No, es... Depende la hora y la cantidad de alcohol tiene un montón que de ellos canales. O sea, el nuestro, cada uno tú puedes elegir, ¿no? Ese nació para los gamers, o sea, es una aplicación para gamers, porque está conectada con el Twitch y todo eso. Pero nosotros la usamos porque es como, no sé si habéis usado el Slack, ¿no? Que tiene canales y tal. Bueno, pues nosotros lo hemos usado. Y entonces, pues tenemos canal de política alemana, canal de podcast molones, por ejemplo, que la gente recomienda podcast, canal de guerra de Ucrania cuando pasa, canal de un montón de cosas, ¿no? Sí, política latinoamericana. Sí, política europea. Multimedia, memes, libros, recomendaciones, y es muy activo. Y la verdad es que cuando lo creamos, Franco y yo pensábamos, joder, ahora nos tenemos que estar ahí alimentando esto, tío, que no tenemos tiempo, no hacía falta. Claro. Porque se alimentaba solo. Claro, se dio esa dinámica de alguna manera paralela al podcast, donde la gente que le interesaba la política alemana podía intercambiar lo que le interesaba, digamos, las diferentes cuestiones sin necesidad de escuchar el podcast, ¿no? Y entonces, eso sumaba. Y de verdad hay debates súper interesantes. Por ejemplo, el otro día se ha hablado de unos datos que salieron sobre la movilidad social en Alemania. En la movilidad social en Alemania se encuentra, amigos, entre los países más bajos, más bajos de los países industrializados, ¿no? Los niños de familias de bajos ingresos necesitan un promedio de 6 generaciones para alcanzar un ingreso medio. O sea, estamos muy mal comparado con otros países, ¿no? Entre los Niche Académica Kinder y con los Académica Kinder, ¿no? Hay un problema ahí de movilidad social, y por ejemplo, son cosas que alguien pone ese tweet y empezamos a debatir ahí. O sea, no es un debate académico, tampoco nos flipemos, ¿eh? Está bien, es un debate para entender un poco cómo... Y es una manera de estar también, sin necesidad de abonarte al Die Zeit, al Spiegel y a todo, pues estar un poco siguiendo lo que pasa. Y el otro día, por ejemplo, también se habló en el Discord de algo que tiene que ver con el Bürgergeld, que no hemos hablado, no hemos nombrado a Die Linke en todo el programa, ¿no? ¿Qué es Die Linke? Es un partido. Die Linke es un partido. Bueno, pues el otro día yo decía... ¿En Baviera no? Yo lo decía como... En Baviera no hay. Tenéis los Freie Vela. Claro, gobierno. Gobiernan los Freie, ojito, que gobiernan con la CSU, es que es infumable. Sí. Perdón, Bueno, vale. Bueno, opiniones personales, no. No, Die Linke es un partido que estuvo a punto un partido histórico en Alemania, que en las últimas elecciones estuvo a punto de quedarse fuera del Bundestag, por porcentaje a nivel federal se hubiera quedado, pero ¿qué pasó? Que hubo el comodín de la llamada. El comodín de la llamada es que si sacas mandato directo, sabéis que hay, bueno, lo hemos explicado al principio, hay 2 votos en Alemania. El primer voto, ¿lo puedes contar tú qué es el...? En Alemania hay 2 votos. El primer voto elige al candidato del distrito electoral, es decir, es un voto directo, un nominal. Por ejemplo, Friedrichshain-Kreuzberg es un distrito, donde siempre ganaba el mítico Strobele, que por desgracia se murió hace poco, ¿no? Y la persona, el candidato o la candidata que saque más cantidad de votos... por un voto. Por un voto alcanzado, o sea que tenga más que el resto, esa persona pasa a ser miembro del Bundestag. Y con el segundo voto lo que estamos votando es un partido político. Esos partidos políticos reciben todos esos votos lo que hacen es generar un proporcional, ¿no? Es el número que vemos cuando se ven en el resultado electoral, cuántos votos sacó cada partido, ese porcentaje, y a partir de ese porcentaje, sacando los partidos que no llegaron al 5%, forman el nuevo Bundestag. Es decir, dicen, bueno, el Partido Socialdemócrata recibe X cantidad de escaños, el Partido Unión Demócrata Cristiana tantos, y así sucesivamente. Entonces los del primer voto se acomodan y todos los espacios que quedan libres se completan por lista. Por eso ahora se está hablando, por ejemplo, que esto es algo que tendremos que hablar en los próximos episodios, cuando lleguen las elecciones regionales en el este de Alemania, que vienen ahora, no quedan... No, falta 23. 23. No, 24. 24 la primera.
Ya me hiciste. Bueno, da igual, lo cuento mientras. La AfD está entre el 25 y el 30% en todos los estados del este. Entonces se está hablando de agrupar, digamos, si todos los partidos que no son AfD solo presentan, entre ellos se ponen de acuerdo y presentan solo a un candidato que todos votan, pues ganaría el mandato directo. Pero claro, para eso hay que poner de acuerdo a los verdes con SPD, con Die Linke, con la CDU, que es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, se está hablando de eso. Es otoño de 24. La primera, ¿cuál es? Las tres juntas al mismo tiempo, Brandenburg, Sachsen, Thüringen. ¿Y luego qué queda? ¿Siguiente? Y después queda Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Tenemos una persona de Y Sachsen-Anhalt. Es que quería que lo dijese. Hay una persona que ha venido 100 kilómetros aquí. Un aplauso. Ahí está. En un pueblo que se llama Stendal, con lo cual imaginaos qué bonito tiene que ser, porque es el síndrome de Stendal, ¿no? Bueno, pero de verdad, igual que cuando vinieron Joan Mariné y Alex Anselmo de Barcelona para el evento de septiembre, tú también te llevas el premio hoy por venir desde Sachsen-Anhalt. Te la dejamos a 60. Joder, Franco, es que es de... tío. Muchas gracias por venir. Bueno, entonces, Die Linke consiguió 3 mandatos directos, y si tú consigues 3 mandatos directos, automáticamente entras en el Bundestag con el porcentaje que sea. Claro, entonces Consigo ahí se Leipzig genera esa anomalía, 1, ¿no? Leipzig 2 y Marsand, Hellesdorf, ¿no? Me parece. Bueno, da igual. No, Gregor Gysi, Treptow-Köpenick. Treptow-Köpenick. Es verdad, sí. Claro, creo que sí. Claro. Bueno, igual es ahora el momento de lo de las preguntas, porque estamos hablando así como de... Claro, y queríamos hacer una especie de Discord en directo, ¿no? Digamos, simulando que estamos todos acá. Y es interesante porque se da ese fenómeno cuando se habla de redes sociales, ¿no? Y se discute el tema, y se habla de los haters, ¿no? Y de trolear y demás. Es interesante porque uno de los efectos de las redes sociales es que uno está oculto, ¿no? Atrás de un perfil, de una foto que puede ser o no real, que uno no tiene ningún tipo de control social, que puede decir cualquier barbaridad. En todo caso, también aquí, vemos, Franco, ¿no? decimos. Pero de bueno. hecho, voy a contar algo que es interesante. Estoy haciendo actualmente un seminario sobre el discurso de las derechas radicales, ¿no? Ese seminario lo hago con un laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín, que se llama Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, y ellos hacen estudios de profundidad sociológicos, y lo que ellos en uno de sus estudios analizaban sobre redes sociales era por qué la gente se comporta de tal o cual manera, ¿no? Y hablaban obviamente del tema de discursos de odio, ¿no? Digamos, de cuando esos lenguajes y esas discusiones se llevan a ese extremo. Y era interesante porque una de las lo que usaban como herramienta era el focus group, ¿no? Que es esto de sentar a 10, 15 personas que discuten sobre un tema que lanza un moderador a la mesa. Y lo que comentaban, los resultados que iban obteniendo era que, por ejemplo, insultarse, ¿no? Insultarse, descalificarse, decir, vos sos de tal partido, entonces sos una mala persona, en otros términos, ¿no? Obviamente, un poquito más elaborados. Y lo que decían es, bueno, pero es una red social. Y entonces la moderadora de ese focus group decía, pero ¿cómo? No entiendo. Claro, no, o sea, yo no te voy a decir a vos que sos un idiota, pero en la red social, bueno. ¿Bueno qué? Bueno, es que no son otras reglas, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque era gente que estaba decidiendo, ¿no? Que el comportamiento social en una red social, valga la redundancia, es diferente a las reglas de la vida, digamos, analógica, ¿no? La vida real. Bueno, ahí en el fondo hay 3 trolls, te los voy avisando ya. O sea, que ten cuidado. ¿Qué, Lior? No. No, Lior no. Ah, okay. Lior no. Pero lo que digo es... Interesante eso, ¿eh? Ese efecto, ¿no? Tal vez se ve en el Discord. No sé, hay, por ejemplo, alguien en el Discord que dice tal o cual cosa, no sé si la diría acá. Bueno, vamos a probar. Entonces vamos a abrir el micrófono, ¿qué te parece? Vale, me parece maravilloso. ¿Quién quiere decir algo que no sea una pregunta, pero sea una reflexión o al revés? No, broma. ¿Alguien quiere comentar? Si no, no... es que es complicado, ¿eh? Hay que animarse, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes qué? Ahí hay una... directa. ¿Qué hacer para que los verdes lleguen a la alcaldía? ¿Se puede ganar puntos de los indecisos? ¿O de la gente que no vota, de los ausentes? Bueno, qué buena pregunta. Yo por estas asesorías de consultoría intergaláctica, 2.000 euros para empezar. Pero bueno, voy a hacerlo gratis como he hecho toda la vida. Entonces, bueno, dale. Dios, que me trae malos recuerdos esto. Los indecisos, los que no votaron en la anterior, no van a votar en esta. O sea, es imposible. No, salvo que
Es decir, no es imposible. Pero una repetición electoral es una anomalía que no moviliza a nadie. No moviliza, de hecho desmoviliza. O sea, tener que volver a votar desmoviliza. Y lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Los Verdes no son un partido que se entienda bien con los que están desmovilizados. Porque las personas que en general no votan, obviamente está estudiadísimo, ¿no? Hay un porcentaje de gente que no vota, que no participa, porque no tiene ni recursos, ni tiempo, ni capacidad para participar. No son los votantes de los Verdes. Los votantes de los Verdes son gente con alta formación, buen estatus económico, que no tiene, digamos, problemas materiales y que se puede permitir pues apoyar un partido que tiene, digamos, unas ideas más postmaterialistas, ¿no? Aunque esto es discutible, ¿no? Pero digamos a grosso modo. Entonces me parece que la oportunidad de los Verdes sería, digamos, disparar directamente a la cabeza, ¿no? Francisca Giffey en este año, yo digo, como no es mi opinión, no ha demostrado que es la alcaldesa canadiense de Berlín, y vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brinda el desastre que hemos hecho para cambiar y poner a Bettina... ¿No se oye? Sí, Bettina pero Jaras. te puedes poner más... Ok. Los votantes de los Verdes están movilizados porque además es un partido al que a nivel federal le está yendo bien. Los políticos más valorados a nivel federal son Annalena Baerbock y Robert Habeck. A pesar de que han tenido que tomar decisiones que van en contra de todo su ideario, digamos, lo hablamos otro día con Nacho, ¿no? De los Verdes son un partido que nació del pacifismo y ahora son los mayores defensores bueno, fueron los primeros. Robert Habeck, ¿os acordáis de aquella visita de Robert Habeck a Ucrania? Sí. Todo el mundo se reía de él, ¿no? O estaba loco, ¿no? Y ya, eso fue hace 1 año y medio, ¿no? O 1 año, por lo menos. Bueno, no sé. Sí, claro, más o menos. Yo he escuchado a Annalena Baerbock decir en un congreso de los Verdes, a los militantes, si estáis en contra de vender armas, que Alemania venda armas y consiga dinero, no tenemos dinero para el Kindergrundsicherung heavy. O sea, que decir que es un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar de los Verdes. Su silencio por la muerte de Irán. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando? Que a pesar de que están, digamos, yendo en contra de muchas de las cosas que eran sus creencias básicas, les está yendo bien. Entonces, wow. O sea, es heavy, ¿no? Es como les venía mal antes ser tan los principios y tan... No, estos son... Entonces, para mí, la oportunidad de Bettina... Es el paso de ser partido pequeño, minoritario, a ser partido mayoritario, ¿no? Volkspartei, ¿no? O la transición, no quiere decir que ya lo sean, pero digo... Los datos un discurso que sea transversal, y no solamente transversal en términos ideológicos, ¿no? Transversal en términos generacionales, por ejemplo, también. Claro, ahí tienen un problema, obvio, ¿no? En las últimas elecciones, el votante nuevo, los votantes jóvenes, eligieron a los Verdes y también a los liberales. Digamos, la gente más... Los jóvenes más progresistas o más eligieron a los Verdes, y aquí voy a hacer una broma, y los que compraban criptomonedas eligieron a los liberales. No es así, pero bueno, más o menos. Una cosa más sobre la pregunta de él. Tiene... ¿Qué? No, sigue. No, muy corto solamente. Esto de... Una vez lo dijiste hace mucho, y me acuerdo, cada vez que se repite una elección porque no se forma gobierno, ¿no? Siempre es castigado el que ganó. El que no logró formar gobierno por incompetencia, ¿no? En un parlamentarismo, ¿no? Me pregunto si en este caso, obviamente no es el mismo caso, porque sí se formó gobierno, pero esta incompetencia de no poder organizar una elección tal vez sirve también como motivador de un castigo, claro, ¿no? Al gobierno socialdemócrata que gobierna hace 20 años. Hoy había una entrevista a Bettina Jaras que decía que había que poner orden en la Verwaltung berlinesa. Obviamente se refería al tema electoral. Para más cosas hay que poner orden en muchas cosas de la Verwaltung de Berlín, ¿no? Pero sí, obviamente esa va a ser una parte de su discurso. Es decir, vamos a ver si hace eso o si decide ir por la clásica de los carteles con vacas y todo eso. Sí, también. Hay dos. Bueno, sí. Bueno, yo más que una pregunta tengo... Vamos. Son 3 preguntas. La primera... tengo que ir al baño. La primera es, ¿por qué hablan tanto de los Verdes
¿Y por qué hablan tan poco de los liberales? Muy bien. La segunda pregunta, en un año de gobierno pareciera que hay momentos de tanta tensión que piensa uno que uno de los partidos se va a salir y va a azotar la puerta. Entonces, ¿dónde ven ustedes en los próximos años los riesgos de que esa tensión reviente la liga entre los partidos, ¿no? ¿Cuál sería el tema o cuál sería el actor? Y tercero, porque hay una tercera silla. Sí, esto es... Empiezo por la... Porque no alcanzo a ver qué dice. Empiezo por la tercera. Dale. Son los mecenas de Rombo Podcast que no han podido venir hoy, están aquí presentes en la silla. Ramiro, Alba, Miguel, Nahuel, David, Alex, Cristian, Joan, Marta, Nacho y Pastor. El resto están por aquí. Tenemos en Patreon una paginita que nos ayudan con 3 euros al mes, que nos sirve para que no endeudemos más a nuestras familias, comprar un micrófono de vez en cuando, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. La segunda es una pregunta para Carmen Viñas, con lo cual no la pienso responder. Y la... No, Por eso le decimos que venga. Y la primera, claro que sí. Y la primera, vamos a empezar por la primera. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos de los liberales? Es una gran pregunta, porque también hace pensar de que posiblemente, pensé que te habías ido, te quedaste muy bien. Sí, Uy, sí, vale. entonces ahora la dejamos. Sí, muy corto, muy corto. Seguramente tengamos un sesgo, ¿no? De ver en los verdes, ¿no? Cierta esperanza, ¿no? De tratar de encontrar las respuestas de esta sociedad que tiene que mejorar en tal o cual cosa, que tiene que reformar tal o cual otra. Y ponemos toda esa energía ahí para analizar lo que hacen, para tratar de encontrar respuestas a contradicciones o no, etc. Pero sí es cierto que este partido liberal hizo algo que nadie esperaba y que pasó muy pocas veces en la historia alemana, que fue elegir, entre comillas, elegir a la izquierda en lugar de a la derecha, ¿no? Porque podría haber intentado presionar para armar una coalición jamaica, ¿no? Una coalición jamaica es básicamente lo mismo que tenemos ahora, pero en lugar de socialdemócratas, la Unión Demócrata Cristiana. Por los colores de la... Y eso no pasó nunca, salvo con Willy Brandt, ¿no? Una coalición con la izquierda, ¿no? Allá por los años 70, cuando decide el Partido Liberal irse con la izquierda. El Partido Liberal estuvo, lo que contamos una vez, 29 años seguidos en el gobierno, sí. Porque iba intercambiando, era un partido bisagra. O sea, era un partido bisagra. Entre el 69 era y el como 2005. la FIU de Puyol, para los que están aquí de España. Bueno, era el partido bisagra y estaban 29 años sin sacar las cosas de sus despachos. Ahí estaban. Pero no hablamos tanto porque igual no son tan decisivos. Es verdad que tiene un problema el Partido Liberal, que es, dentro de esa coalición, es el que menos pega, ¿no? O sea, es una coalición que encabezada por la socialdemocracia y con los verdes como segundo partido fuerte. De hecho, en las encuestas es el primer partido. Y los liberales son el toque, digamos, un poco a la derecha, ¿no? de la escala ideológica, y con otras... O sea, ellos están ahí, lo que todos nos imaginamos es para poner freno al despilfarro público, para ser estrictos con el gasto y para ser, digamos, liberales en el sentido de políticas determinadas, porque ellos apoyan la legalización del cannabis, apoyan las libertades públicas, derechos para... Quiero decir, el Partido Liberal alemán es un ejemplo, en ese sentido, de un partido liberal clásico, no como otros partidos liberales en otros países, ¿no? Sí, también hay una cosa que también es injusta en cierto sentido de no mencionarlo recurrentemente. Que es guapo, Christian Lindner, vas a decir. Bueno, también. No, pero digo, el Partido Verde, ¿no? Como el partido de la nueva generación, ¿no? El partido que viene a cambiar algo. De hecho, una de las preguntas que se hace siempre es qué partido va a solucionar los problemas del futuro, y el Partido Verde está ahí arriba. Pero también es cierto que si uno analiza los datos de quién votó a quién, que en Alemania están muy, muy bien desagregados y se pueden encontrar en internet, el voto joven, es decir, los menores de 24 años, tienen como primeros partidos en la primera posición igualados al Partido Verde y al Partido Liberal, ¿no? Entonces hay una generación, una juventud que confía en ese partido o en esa ideología o en esa forma de presentar Bueno, porque es un partido que a nivel de marketing y tal se muestra de manera moderna. Nunca podemos olvidar que el único vídeo electoral decente que ha habido en la historia de la política alemana, el único vídeo electoral decente, repito, que ha habido en la historia de la política alemana, es de Christian Lindner, las elecciones de Raúl no le gusta exagerar. Que es, de verdad, aquel vídeo en blanco y negro que estaba subido en el coche. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero no fue para Norma NRV, Westphal, ¿no? NRV, sí. Pero sí, y la otra pregunta, que está Karen por ahí, has de que ir, pero... ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. ¿Cuál era la segunda pregunta? Vení. Sí, así ven, Carmen, así te saludamos.
Hola a todos. Buenas tardes, dime, Zerauen. En este año de gobierno ha habido muchos momentos de tensión entre los partidos de la coalición Semáforo y se ha advertido que esto puede ser la crisis que rompa la liga, que derribe la coalición. No ha sucedido. ¿Cuál sería el tema que podría llevar a esto? ¿Dónde estaría el riesgo? ¿Cuál es el tema al cual no tendrían que enfrentarse? Digamos que obviamente la invasión de Rusia a Ucrania nadie se lo esperaba, era el cisne negro y pasó. ¿Cuál sería el otro cisne negro que podría hacer peligrar a la coalición? Bueno, es una pregunta muy difícil, muy difícil. Si no nos debería decir, bueno. Claro, es que es sumamente complicado porque hasta ahora han intentado resolver todos los problemas cediendo a ambas partes. Entonces, en el momento que uno considere que es una línea roja que no se puede traspasar, yo qué sé, imagínate que los liberales dicen que quieren el fracking, por ejemplo, y que si no hay fracking, para intentar conseguir más recursos energéticos, se van de la coalición. No sabemos exactamente cuáles serían las líneas rojas que están dispuestos a no traspasar cada uno de los partidos, porque ahora mismo están un poco negociando todos en el aire, o al menos esa es la sensación que yo tengo. El contrato de coalición saltó por los aires en febrero cuando estalla la guerra de Ucrania. Entonces, a partir de ahí, eso no es papel mojado, pero casi es papel mojado. Tú tienes que empezar otra vez a negociar día a día una serie de cuestiones. Entonces, no lo sé, la verdad, no sabría decirte cuál es el tema por el que puede estallar esta coalición. Lo veo difícil, Lo veo difícil. Siempre intentan presionar, incluso mediáticamente, para conseguir cada uno de los partidos políticos llevarse, ¿no?, el agua a su molino, por decirlo de alguna forma. Pero es muy difícil, vamos, yo lo veo inviable que se rompa la coalición, máxime en un tiempo tan de crisis y tan grave como en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sería una irresponsabilidad social, y todos creo que tienen bastante sentido de Estado, lo han demostrado hasta ahora, ¿no? Sí, yo también veo difícil, o sea, coincido completamente con Carmen. Igual es una pregunta que puedes hacer en la próxima rueda de prensa de que vayas. Pero salirse de un gobierno en las circunstancias en las que estamos lo veo inviable. Ya lo decía Frank Munteferin, opposition is missed, ¿no? O sea, no es mejor, o Perón, ¿no? Decía también, ya nos ponemos más a... entonces veo, los liberales son los que más están sufriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho en las elecciones, ¿cuál fueron las últimas que dijo Linder? No, es que los electores nos están poniendo a la izquierda de las que... Y yo dije, hombre, no, tampoco te pases, ¿no? Pero es verdad que el estar en un gobierno con la socialdemocracia y los verdes, y ser ellos un partido que en algunas cosas no tiene nada que ver, pues sí que les hace sufrir. Es el partido que más tensiones tiene que tener, es obvio. Y los verdes también las han tenido, pues las han resuelto de otra manera. Porque creo que Robert Habeck y Annalena Baerbock están sabiendo explicar por qué están cambiando de opinión. Y Linder no. Sí, es algo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que saben hacer pedagogía política y eso es algo que se está agradeciendo mucho desde la opinión pública, porque nunca les habían hablado de esa forma tan directa, ¿no? Exponiéndoles los problemas con muchísima crudeza y apelando al pragmatismo, ¿no?, alemán. Esto es lo que hay y tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, pero que hay que hacerlo porque la situación es francamente muy complicada. Claro. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tomar la silla. Ya sabéis que soy muy fan de los chicos. Hay un montón de... ¿Para qué medio trabajas, Carmen? ¿No puedes contar un poquito? Yo trabajo para la cadena SER. Es la corresponsal de la cadena SER en Alemania. Es una radio española. Sí. Ah, bueno, claro, yo digo la cadena SER como si todo el mundo la conociese. Es la radio más importante de España, la más escuchada. Después del tercer voto. Y también está, no sé si se ha ido ya, Elena Sevillano, que es la corresponsal del País. Ah, vale, no te veía, perdón. Elena Sevillano. Corresponsal del País. Eso es. Entonces, el mejor periódico de España, más importante y más prestigioso. Después del tercer voto. Después del Bayerische Zeitung. José. Sí, yo tengo una pregunta acerca de las elecciones que se van a repetir aquí. ¿Tú o vosotros creéis que un votante medio alemán distingue en política local las diferencias que hay entre los verdes y los socialistas? Yo llevo 20 años aquí y yo no veo ninguna diferencia entre Mitte, gobernado por los verdes, está peor que otros sitios. Y si lo comparamos incluso con ciudades gobernadas
incluso por la CDU o por la CSU, yo creo que son igual de verdes o igual de socialistas desde aquí. Ese es el gran problema, ¿no? Que tienen estos partidos, que se les solapan los programas, ¿no? Claro, y los electorados. Si hablas de los distritos, o sea, las competencias que tienen los distritos son muy limitadas en Berlín. Aunque sea un voto comunal o local, no tiene la misma competencia un distrito de Berlín que un ayuntamiento. O sea, Berlín es una ciudad-estado, entonces tiene competencias de un ayuntamiento y competencias de un Land. Entonces, el distrito de Mitte tiene competencias muy básicas de urbanismo, de ordenación, digamos, de un poco son competencias muy básicas que es difícil ver la ideología ahí, ¿no? O sea, todo el mundo, cuando se habla de la política local, a los alcaldes se les vota por lo que han hecho, que si te han asfaltado la calle, que si ya no sé qué, y no porque un día dijo que no sé qué cosa a nivel nacional, ¿no? O que estaba a favor del matrimonio gay o no sé qué. Eso no es importante para un voto local, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dices, es muy difícil a veces distinguir. A veces sí, ¿no? Lo veíamos en el último episodio con Boris Palmer de Tübingen. Bueno, Boris Palmer sí, pero Boris Palmer es una cosa extraña. No, pero hay ciertos políticos y políticas que logran destacar, ¿no? Pero Boris Palmer es un ayuntamiento, tiene competencias. Claro, pero ponele, volviendo a Berlín, ¿te acordás del alcalde de Neukölln? El anterior, Bukowski. Bukowski no, Bukowski es el escritor. No, ¿cómo se llama? Puskowski, algo así. Puskowski era, ¿no? Sí, Puskowski. Él tenía un perfil bien claro, ¿no? Y digamos ahí todo el mundo sabía cuál era su ideología, qué hacía, qué dejaba de hacer, y se podía establecer un discurso diferente a ese, ¿no? Es un ejemplo de alguien que lo tiene, sí. Por ejemplo. Y también lo tenía la exalcaldesa de Friedrichshain-Kreuzberg, que era el tema de la movilidad, por ejemplo, ¿no? No recuerdo su nombre, pero se ha retirado y está otra. Pero sí, es complicado. En la política local es más difícil establecer esas líneas. ¿Cuánto hace que llevas en 20 años, José? Joder, un montón, ¿eh? En Mitte siempre. Por eso tiene tanto cariño a los verdes. Sí, Angela Merkel. Angela Merkel también. José odiaba a Angela Merkel antes de que nadie lo odiase. Claro. Es un pionero. Pionero en el odio. Nacho. Adelante. Sí, se hablaba mucho del otoño caliente que se iba a dar. No sé si es demasiado temprano para ello, pero ¿ha conseguido el gobierno de coalición apagar las llamas de ese otoño caliente o puede que se revivan? Y mira, hoy fue el primer día el primer día de frío de verdad, ¿no? Invierno frío, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso creo que hay que esperar un poco para pensar eso. Para mí lo que queda de estos 2 meses últimos, lo hablamos otro día con Carmen, es difícil para los ciudadanos entender qué medidas se están tomando, porque se toman, yo no sé ya si nos van a pagar la calefacción en diciembre o tenemos que apagar la calefacción en diciembre o no sé muy bien qué tenemos que hacer, ¿no? Hay esto que nos llegó de los 300 euros nos llegó 6 meses después de que se aprobase. Es todo muy complicado de entender, ¿no? Incluso para quienes estamos un poco pendientes de... Sí. Pero sí que para mí el fenómeno que se está viendo es el ascenso de AfD. O sea, AfD está en 14%. AfD está en 14% y son los números más altos que tuvo AfD en promedio con todas las otras encuestas desde la época en la que se discutía toda la cuestión de los refugiados, no la primera parte, sino la segunda parte, ¿no? Con el master plan de Seehofer y toda esa discusión en el año 2017 que casi hace caer al gobierno de la gran coalición de Merkel, ¿no? Después de formado el gobierno en 2017, unos meses después, ahí había una discusión muy grande, el partido AfD estaba sacando mucho provecho, pero la diferencia con lo actual es que en ese momento AfD estaba en todos los medios, manejando el debate, marcando la agenda, marcando los frames a partir de los cuales íbamos a discutir la migración, ¿no? Lo relacionaba con todos los temas que favorecen a un partido de derecha radical a obtener más votos, ¿no? Eso está demostrado por muchos estudios de ciencia política. Y ahora no pasa eso. Ahora no hay un tema propio de la agenda de una derecha radical, ¿no? Los temas de migración, los temas que tengan que ver, por ejemplo, con medidas autoritarias y demás, sino que estamos hablando de seguramente una cuestión socioeconómica, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? Vemos cómo impacta en nuestro bolsillo la inflación y demás, y eso no es un tema
de AfD o de la derecha radical. Sí, obvio, lo puede aprovechar, lo puede usar, lo puede desarrollar un discurso para generar ese descontento que sabe muy bien capitalizar, pero lo podría también hacer cualquier otro partido desde ese punto de vista, ¿no? El tema es la antipolítica, ¿no? Porque, quiero decir, nadie en su sano juicio, digamos, que haga una reflexión que esté mal económicamente, piensa que AfD le va a resolver, porque no tiene ninguna solución para eso AfD. No, pero lo que ofrece AfD es ese discurso de somos los otros, ¿no? Sí, por eso... Estos son todo lo mismo, nosotros somos los otros. Sí, como cuando preguntan quién está preparado para resolver los problemas y sale el 60%, ningún partido, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con... No, y también hay un elemento más que es interesante porque en Alemania hasta ahora no se había dado, especialmente en el este, lo mencionabas hace un rato, ¿no? Y es que AfD, podríamos decir, desde digamos, la construcción de partido, desde su contenido, pero también desde lo que AfD representa en los respectivos electorados, que hay dos AfD, una en el este de Alemania y una en el oeste de Alemania, ¿no? con resultados diferentes. Y en el este de Alemania, bajo la dirección de Björn Höcke, que es uno de sus ideólogos y también es uno de los que tiene el discurso más radicalizado dentro de la propia AfD, sin llegar, o a veces tocando el extremismo, ¿no? Pero sin llegar a ocupar ese lugar de partido de extrema derecha, ¿no? Es decir, fuera, que busca otro sistema que no es democrático, él logra construir un discurso que encaja, ¿no? Que encaja con esta situación de inflación y de desesperación y de decepción. Él habla de algo que ya habló, por ejemplo, del Front National con Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, que decía, necesitamos un estado de bienestar, pero para nosotros, chauvinista, ¿no? Sí. Claro, se utiliza esa expresión de estado de bienestar chauvinista, ¿no? El Estado tiene que estar, el Estado nos tiene que cuidar. Nosotros no estamos ninguno de los que estamos aquí, en ese nosotros, obviamente, ¿no? Bueno, está claro. Y él dice, bueno, que ese dinero sea para los étnicamente alemanes, ¿no? Los que se parecen físicamente, culturalmente, ¿no? A nosotros. Yo tengo los ojos azules, puedo entrar ahí. Y ese discurso se hace más fuerte, ¿no? Esto que Raúl siempre dice, la lucha del último con el penúltimo, ¿no? Y eso está funcionando bastante bien en algunos círculos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien 14% parece un montón, es mucho menos que el promedio de 25% que tiene AfD en todos los länder del este del país actualmente. Bueno, en Sachsen está primero. En Sachsen está primero con el 30%. La primera vez que llegan a ese está ahí número. en 45 minutos, en el tren. Pero hay un factor que a mí me sorprende que no sea prioritario en la agenda política, que es el tema de la precarización en la ciudad. Berlín está lleno de gente que está viviendo en la calle, está lleno de gente que no tiene absolutamente nada y sin embargo no parece que se esté moviendo nada al respecto. Claro, ese es un tema... Fue un poco la intención de Olaf Scholz con Respect, ¿te acordás? Sí, pero al final el tema es que la gente que vive en la precariedad, digamos, estructural y permanente, no participa de la vida política y no interesa, es así, no interesa, digamos, lo que podríamos o deberíamos reclamar todos es que los partidos que dicen tener cierta sensibilidad metieran eso en la agenda, ¿no? Es decir, no solo uno hace política para que le voten, sino porque tiene unos valores, ¿no? Y eso es la parte que se ha perdido, en parte que para mí hace que los partidos que tienen unos valores, digamos, que podemos compartir, tengan dificultades para obtener buenos resultados electorales a veces, porque se olvidan de poner por delante eso, ¿no? Y obviamente Berlín es una ciudad precarizada y mucha gente está muy mal, pero es verdad que desde el Senado yo tengo que decir que desde el Senado de Berlín sí se habla de esos temas, ¿no? Pero no acaba de llegar, ¿no? O sea, la senadora que le iba a comentar antes, ¿no? La senadora de integración, que es de Die Linke, es una persona que yo sí veo que tiene una sensibilidad social. La anterior senadora, también, que no recuerdo su nombre, pero claro, no está en la agenda principal, ¿no? Son como temas de segunda, ¿no? Bueno, lo siento, yo trabajo en una asociación que trabaja con inmigrantes. Evidentemente, nuestro público no es las personas que están en la calle sin vivienda, pero igual sí nos llegan a veces casos así, ¿no? Y no somos Cáritas, pero sí que... Y es verdad que hay pocas respuestas para eso, ¿no? Raúl, yo estoy mirando acá el contador, 1 hora 43. Sí, pero tienes que cortar todas mis cosas que he dicho. O sea, 103 minutos vamos hablando. ¿Y? O vas hablando, ¿no? Porque yo hoy no dije mucho. Vamos a ser sinceros, ¿no? Porcentaje... Preguntas. Si alguien se quiere ir, que lo diga, ¿eh?
Te tienes que ir, Carmen. Sí, todos te vamos a mirar con una mirada condenatoria y desaprobante. Bueno. Tienes que ir a por las cosas, claro. Uy, peor todavía. Para leer. Sí, le vamos a poner la música para Carmen. Yo no conocía el podcast, ¿no? O sea, no soy seguidor. Otro más. Y no sé si han tocado el tema. Sí. Pero me interesaría saber qué posición o qué se discute en el podcast sobre el tema de la desobediencia civil, que está habiendo muchas acciones, ¿no? ¿Te refieres a cuál concreto? A los chicos que... de medio ambiente. Del clima, de los activistas del clima. Claro, no hemos llegado a eso. Nunca lo tocamos ese tema. Tocamos medio ambiente, ¿no? Y discusiones Friday for Future y demás, pero ese tema no lo tocamos. La última vez hablamos del alcalde de Tübingen y la otra vez ultraderecha. Pero es un tema para tocar. Franco tiene una opinión sobre todo, entonces te la puede dar. Yo tengo más. Necesito otra. Yo tengo una opinión. Bueno, él tiene dos nenas, ¿no? Y una de tus razones para hacer estas cosas es... Claro, que tengan una sociedad en la que vivir que tenga ciertos valores, ¿no? Que puedan vivir en una sociedad relativamente mejor, o al menos que no sea peor. Eso incluye que haya una sociedad, quiere decir que haya un mundo, un planeta. Y ahí aparece... Muchas gracias. Gracias, man. Sí, me puedes dar. Por cierto, Weireucher. No sé si saben de dónde viene esta cerveza. Un guiño de Teresa para... Claro. O sea, mi opinión... buenísimo. Buenísimo. O sea, que no emborracha. Esta es la cerveza que se toma en el club de fútbol que les mencionaba antes. No importa por qué, no lo cuento. Yo tengo una opinión, obviamente. Creo que... Gracias. Yo ayer estaba viendo, sigo a esta Luisa Neubayer, ¿no se llama? Están en la cumbre, ¿no? Con otros activistas. Y la verdad es que me da mucha envidia, porque yo, cuando tenía 17 años, me metí en política y nunca he tenido el coraje y el valor que tienen estos chicos, ¿no? O estas chicas. La he visto ir donde John Kerry, que es no sé qué es de Estados Unidos, secretario de Estado, el enviado. Gracias, Tirawan. Discutir con John Kerry mientras hablaba. La he visto discutir con Frank Timmermans, que es vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿no? Y estuvo a punto de ser presidente, o vicepresidente de la Comisión, Europea. Y todo lo que... la respuesta, digamos, ante el hecho de que nos estén diciendo... gente que tiene 20 años menos que nosotros, que lo estamos haciendo todo mal y estén queriendo llamar la atención. La respuesta de decir no son métodos, no sé qué, es bullshit. Eso sí que es bullshit, lo de Kevin, no lo de Kevin, ¿no? Todo vale cuando estamos... Para mí, esa es mi opinión, pero quiero decir, no es un... Me parece que todo vale cuando se tiene que llamar la atención sobre un hecho tan relevante, ¿no? Que es que nos estamos cargando el planeta. Y antes... Hablando de eso, me he quedado con la pregunta de lo del Twitter. Le iba a preguntar a Franco cuál le gustaría que fuese su último tweet. Y yo pensaba, para mí, que mi último tweet sería que esos chicos y chicas que llevan activistas, que llevan llamando la atención sobre ese tema, consiguieran un logro, que no sé, que una cumbre del clima alguna no fuera papel mojado y hubiera algún acuerdo, ¿no? Hubiera algo, algún acuerdo y ese me parecería que podía ser un buen... Mira, con respecto a eso, me parece, para decir algo más sobre este tema, más allá de mi opinión personal, ¿no? Digo, si no hay ningún grupo de interés, en este caso activistas, ¿no? Que pongan la vara de lo máximo ahí arriba, ¿no? Que sería, queremos tener un mundo dentro de 20 años, o un mundo a menos que no sea lo que la ciencia dice que va a ser si seguimos igual, la política no estaría movilizada en resolver ninguna cuestión, ¿no? Es decir, si esos chicos no tomaran esas medidas que pueden llegar a ser extremas y que pueden llegar a tener consecuencias negativas, ¿no? Como se ha hablado y no tengo por qué repetir, pero todo el mundo más o menos sabe a qué me refiero, esos políticos que dicen, no, están mal los métodos, pero tienen razón, así que vamos a ver si empezamos a hacer algo, ¿no? Esos no estarían ocupados de hacer nada. O al menos eso es lo que demostraron hasta ahora, ¿no? Y eso es una cuestión que me parece bastante relevante. Es verdad lo que vos decís, ¿no? Que porque eso viene de esos más jóvenes.
no sé si el pensamiento es muy racional en el sentido de pensar, este es el mundo que nos queda y los viejos dicen, a mí no me importa. No lo sé si es así. Pero sí está claro que son los primeros que decidieron, bueno, pongo en riesgo, no mi vida, pero sí mi tiempo, ¿no? Lo invierto en eso y incluso a riesgo de que me lleven en preso o demás, como ha pasado. Además y que... incluso de exponerme, ¿no? Esto que vos decías de Noi Bauer. Ella es una de las exponentes bastante entrenada, ella sabe hablar muy bien, pero hace poco yo tengo el hobby de ver a Marcus Lanz. Muy divertido. Y vos también, bien, somos dos. Y en Marcus Lanz siempre, bueno, se discuten diferentes temas y cuando se habló de estos temas, que creo que hubo 2 o 3 programas sobre eso, aparecían jóvenes, creo que eran 3, y son todas chicas, ¿no? Muy jóvenes, no sé, 18 o 20 años deben tener, que claro, tenían muy aprendido el speech, ¿no? De por qué están ahí, este mundo se termina, bueno, todo lo que ya sabemos, y le ponían enfrente a políticos de carrera, ¿no? A Markus Blume, por ejemplo, que fue secretario general de la CSU. No lo soporto, perdón. Le pusieron adelante a, ¿cómo se llamaba? El que era ministro de de Interior de la CDU durante mucho tiempo, de anteojos que manejó todo el tema de los refugiados. ¿Sira? Que tenía un hermano. Tomás de Maizere. De Mazier. Bueno, son todos políticos que vos decís, wow, esos son los que decidían y se ponían a discutir con esas chicas, ¿no? Y yo las veía teniendo que hacer frente a alguien que está muy entrenado, ¿no? Y daba casi, ¿no?, pena en el sentido de cómo puede ser que esta chica, en vez de un político o una política profesional que defienda esos valores, ¿no? Y que represente en lugar de alguien que tuvo que llegar a esas medidas. Entonces, yo creo que es un elemento que hay que tener mucho en cuenta y me parece que es algo que, y ahora sí lo digo desde mi opinión personal, que vale la pena y que se tiene que hacer para esta cuestión. Después, bueno, se puede llegar a discutir las consecuencias negativas que puede tener y demás, y ahí sí, también entiendo a la gente que pueda tener dolor porque fue afectada negativamente por eso, ¿no? Lo que sí no entiendo, y eso volviendo a Marcus Lanz, es la gente que se indigna o no puede creer, ¿no?, lo que pasa con el arte que se mancha con una sopa, ¿no? Eso claro, no lo entiendo tanto, pero bueno, también aparte, lo respeto. O sea, siendo justos y reconociendo todo eso, después de toda la precarización y el cambio en los modelos laborales y que, digamos, los sindicatos clásicos han perdido mucho papel, digamos, en fuerza, los 2 únicos movimientos relevantes ahora mismo es el feminismo y los activistas del clima. O sea, los 2 grandes movimientos relevantes. Y es verdad que el feminismo, hay feministas de primera generación, mujeres históricas y tal, pero ahora mismo es encabezado por mujeres jóvenes y el activismo del clima, pues otro tanto, ¿no? Entonces, pues igual lo que tendríamos que hacer, en lugar de ser tan reaccionarios, es dar un poco las gracias, porque si no, es un poco lo que nos queda, ya. Pero qué momentazo político se está viviendo en este momento con el tema de Twitter, que tú lo has mencionado. Si Íñigo Errejón tiene 1 millón de seguidores, todos estos movimientos activistas también tienen que ver con las redes sociales. Entonces, claro, al final, nuestro amigo Elon se puede convertir en el mayor antisistema porque va a hacer caer todas las redes políticas, activistas, etc. Habrá que crear otras, ¿no? Sí, habrá que crear otras, pero sí. Por ahí. Yo tengo una pregunta. También no soy, es la primera vez que los escucho. ¿La primera vez? Sí. Buenísimo. Y mi pregunta es, ¿por qué a los alemanes y a la política alemana les cuesta mucho el relevo generacional en la política? Porque si miras en el mundo, los políticos alemanes ya son muy viejos, la gran mayoría. Y por ejemplo, ahorita los verdes, en teoría serían jóvenes, pero ese camino que les falta y para que, digamos, como que esa élite política alemana los deje llegar a posiciones mayores, ya van a ser grandes en ese entonces. Porque es algo inerte en los alemanes, la política alemana está diseñada así, ¿por qué pasa eso? Bueno, partiendo de la base que para ser Junge Union tenés que tener 40 o menos, es fuerte, ¿no? Sí. También creo que también Juso es 35, me parece. Bueno, pero Amthor no es como el ejemplo, ¿no? Claro, Amthor es una renovación, claro. Pero sí, es un tema... O sea, sí que ha habido un... O sea, comparto parte, ¿no?
Pero no sé si es diferente en otros lugares de... Eso te iba a decir. Me Europa, pregunto ¿no? si en otros lugares pasa eso, ¿no? Obvio, a ver, aquí hemos tenido un liderazgo muy largo, que es el de Angela Merkel, pero bueno, en el SPD han cambiado... Es verdad que el SPD, por ejemplo, es un ejemplo de lo contrario. La generación que está gobernando el SPD ahora es la generación de nuestra, ¿no? O más jóvenes incluso. En el partido. Lars Kimbley es... Sí. Bueno, no, tienen Olaf Scholz, 40 y ¿no? pico, sí. O sea, que tenés Chao. felicidad a la del cumpleaños. Que tienen... Nos vemos. Tenían un cumpleaños de una persona y han puesto los dos la misma excusa, que venían a ver un podcast. Impresionante. Sí, no sé, no tengo claro. Igual te digo, si me pongo a hablar de los partidos, estamos aquí, pero es difícil. En Alemania lo que yo veo es, bueno, nosotros vemos a algunos políticos, ¿no? Pero hay algunos que no conocemos de nada y llevan siendo, no sé, diputado por la circunscripción de no sé qué, bueno, un montón de tiempo y no hay relevo y tal, y eso no está en el foco, ¿no? Pero ahora mismo si miramos, Lindner sí lleva mucho, pero no es especialmente mayor, ¿no? No. Olaf Scholz sí lleva mucho, tiene, pero como, bueno, pero Olaf Scholz pero fue a nivel federal que... no lleva tanto. Fue alcalde bueno, de Hamburgo. más o menos, fue 4 años vicecanciller, ¿no? Fides Merz sí, Fides Merz lleva toda la vida a nivel de... Claro, bueno, AfD también cambia de liderazgo bastante seguido, entonces, por otras razones. Igual lo que no ha llegado, sí es verdad, porque es... Igual la pregunta es, no es una cultura política rupturista, es una cultura política conservadora. Entonces no hay un liderazgo nuevo rupturista que pueda salir. Yo eso sí lo veo complicado, ¿no? Bueno, si lo comparás, por ejemplo, con Latinoamérica, ¿no? Donde claro, cada nuevo liderazgo forma su propio partido y a partir de ahí hubo movimiento y después partido y qué sé yo. Claro, es diferente. Sí, esto es muy diferente, ¿no? O sea, acá tenemos los mismos 5 o 6 partidos eso hasta es la llegada de AfD desde 1949 hasta ahora, con algunas apariciones, ¿no? Y claro, AfD ahora rompe un poco eso, pero también se sostiene. 2013 hasta ahora es bastante tiempo. Eso es una diferencia tal vez con otros lugares. No sé, tomá el caso italiano, ¿no? Donde no hay más partido de centro-derecha mainstream, centro-izquierda también reducida mucho a lo que era. Por ejemplo, un país que puso el ejemplo de Europa, Norte de Europa, Finlandia. La presidenta es bastante joven. Sí, no, bueno, claro. Se ve que se mantiene. Bueno, si hubiese ganado Annalena Baerbock, podría haberla incluido en esa categoría, ¿no? Lo mismo. Franco, son las 8:30. Sí. Teresa, vamos cerrando, sí. Sí, ya nos apagó la luz. Sí, por eso. Bueno, ¿cierras tú? No sé, vos cierra abriste, tú, así que podés cerrar vos. Cierra tú. Bueno, cierro yo. Para que se me cerró el guión. ¿No te lo sabes de memoria? Esa parte no. Así que bueno, les agradecemos a todas y a todos por estar ahí, a los que nos están escuchando, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos el link en la descripción. No sé, para todos los que preguntaron sobre Discord, ahí va. Te dejamos entonces este link. Seguinos en Twitter, seguinos en Twitch, seguinos en Instagram, seguinos en TikTok. No, en TikTok no. Todavía no. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone. Nos vemos el mes que viene con otro episodio, esta vez grabado desde la casa de Raúl y la mía en simultáneo. Otro episodio de El Tercer Voto, política alemana en español. Una producción de Rombo Podcast. Y podés apoyarnos en patreon.com/Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias.